Hola a todos, Novel Crack le trae un nuevo capítulo de esta novela. Si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno, comencemos. Capítulo 487. ¿Es Cointreau un narcisista de alto funcionamiento? La noticia de que dos pandilleros murieron tras ser atravesados por la caída de un tubo de acero durante un enfrentamiento en Shinjuku a altas horas de la noche ha atraído una atención generalizada. Ha recibido mucha atención. Como fue una coincidencia tan grande, incluso causó cierta curiosidad. Algunas personas incluso discutían teorías conspirativas sobre el accidente en foros y chats en línea. Lin Hyasu, escondido en un segundo plano, solo prestó atención un momento y luego los ignoró. El tiempo pasó lentamente y ya era jueves siguiente, el día en que Jin le había avisado de su próxima consulta psicológica. Con cierta dificultad, Lin Hyasu apareció frente a la biblioteca Miwa a la hora acordada. El coche negro de la niñera se detuvo frente a él a tiempo. Lin Hyasu se subió al coche. Entonces, ¿esta vez es algún psicólogo o profesor? No te resistas. Mientras Boca conducía, Jin, que estaba sentado en el asiento del pasajero, giró la cabeza y miró la expresión tranquila de Lin Hyasu. Esto también es lo que quiso decir el jefe. La organización ahora se toma muy en serio sus problemas psicológicos. Además, esta evaluación psicológica no le permitirá salirse con la suya como antes. Será mejor que seas honesto conmigo. ¿No quieres creer que estoy mentalmente sano? Jin, tú, Lin Hyasu entrecerró los ojos imperceptiblemente. Aunque el tono de Jin era tranquilo, la mirada en sus ojos transmitía una indescriptible sensación de opresión. Después de mirarlo por un momento, Lin Hyasu de repente sonrió. Se reclinó hacia atrás, colocando todo su peso sobre el respaldo del asiento. Guardaron silencio todo el camino. Boca conducía con cuidado, pisando el acelerador y el freno inconscientemente y con mucha suavidad. Ni siquiera se atrevió a levantar la vista. Miró por el espejo retrovisor, temeroso de encontrarse con los ojos de Lin Hyasu. Hyunduk todavía era demasiado extraño, y la atmósfera de la conversación entre el hermano mayor y él no parecía ser muy agradable. Vamos, cállate. Después de casi una hora de viaje, el coche negro de la niñera entró lentamente en un edificio discreto. Este es el lugar donde Koen y Chianti practicaban francotiradores antes, tengo alguna impresión de Lin Hyasu. Tras bajarse del coche, Lin Hyasu siguió a Jin al interior del edificio. Boca no se atrevió a adelantarse, así que lo siguió de cerca. Póntelo. Antes de entrar en una habitación, Jin le lanzó una mascarilla. Lin Hyasu lo atrapó y vio que había una extraña cosa parecida a un micrófono incorporada en la máscara, parecía un cambiador de voz. ¿Cómo? Esta vez el psiquiatra no sabrá tu identidad, así que no tendrás que ocultar tus problemas. El tono de Jin era indiferente, pero de repente, el aire pareció refrescarse. Logré una última vez. No intentes hacer el tonto esta vez. Estaré observando tu conversación desde la habitación de al lado. Con una sonrisa, Lin Hyasu se puso la máscara. Luego entró en la habitación frente a él bajo la mirada de Jin. Jin rápidamente llevó a Boca a la habitación contigua. Había un cristal unidireccional entre las dos habitaciones adyacentes, así que Jin solo puedes ver lo que sucede en la habitación contigua, y los orificios de ventilación y el diseño de amplificación de sonido en la pared te permiten escuchar claramente la conversación del otro lado. Cuando Lin Hyasu entró en la habitación, vio a un hombre blanco de mediana edad. Cuando la otra persona lo vio entrar con una máscara, se levantó muy educadamente y levantó la mano para hacer un gesto. Por favor, siéntese, señor. La habitación, suavemente iluminada, estaba amueblada con sencillez. Lo más destacado eran dos sofás uno frente al otro, y en la mesa de centro del centro había dos tazas de té humeante. No esperaba que vinieras con mascarilla. Este te podría resultar desagradable, dijo con una sonrisa. No puedo hacer nada. Algún tipo podría pensar que usar una máscara me ayudaría a quitármela. Las palabras de Lin Hyasu hicieron que Vodka, que seguía a Jin en la puerta de al lado, no pudiera evitar mirar a su hermano mayor, pero este no reaccionó en absoluto. El médico sonrió y dijo: Entonces, ¿cómo se siente? El cambiador de voz es interesante, pero el efecto de sonido parece frío y apagado. Me preocupa que no puedas captar la calidez de mi voz. Emociones. La voz de Lin Hyasu, que emanaba de la máscara, era irreal, pero aún nítida. Se acomodó en el sofá. Emociones, sí, pero a veces pueden ser engañosas.
Por otro lado, esto puede ayudarnos a concentrarnos más en la pregunta y la respuesta. El médico observó su estado. A juzgar por su postura, se veía muy natural y relajado. Al menos no parecía oponerse a esta conversación. A juzgar por su actitud relajada, probablemente, él es una persona muy segura de sí misma. También prestó atención a la figura de Lin Hyasu. Señor, debería hacer ejercicio con regularidad. Debe de haber pasado mucho tiempo desde que adquirió este hábito. Sí, llevo 2 años haciéndolo. ¿Recuerda cuántos meses fueron? 2 años y 7 meses. ¿Lo recuerdas muy claramente? Fue una pregunta y respuesta como un saludo. Los ojos de Lin Hyasu bajo la máscara miraban con interés el rostro sonriente de la otra persona. Sabía que la otra persona hacía estas preguntas para crear un ambiente relajante. También es una forma de comprender tu propio perfil de personalidad. De verdad, ya que sospechas que tengo algunos problemas psicológicos, entonces simplemente coopera. Señor Cointreau, ¿se da cuenta del tono de la conversación de hoy? Creo que lo sé. Está bien, en ese caso, tratemos de ser directos. De acuerdo. Entonces, ¿qué opinas de las relaciones interpersonales? Las relaciones interpersonales no son más que atracción, rechazo, cooperación, liderazgo y obediencia expresados a través de pensamientos, sentimientos y comportamientos. Esto no se limita solo a eso, mientras no seas un marginado social, todos socializan. ¿Hay algo especial en esto? Lo explicaste muy claramente. El doctor sonrió y asintió. Pero diste el ejemplo de liderazgo y obediencia y los pusiste al final. ¿Crees que en las relaciones interpersonales, tienen estos dos un mayor peso en una relación? Simplemente los puse al final. De acuerdo, pero tus palabras son un buen resumen. ¿Preferirías que usara un tono más popular? Lin Hyasu rió. Entonces, en mi opinión, las relaciones interpersonales son más como jugar al ajedrez. Las reglas son claras, pero la estrategia de cada uno es diferente. Prefiero observar las estrategias de los demás. Observa a los demás. En la habitación de al lado, Jin asintió levemente cuando escuchó esto. Este es precisamente el pensamiento que debería tener Cointreau. El médico que estaba frente a Lin Hyasu asintió. ¿Observar? Parece que eres más un espectador que un participante. Es demasiado agotador participar, y. Lin Hyasu se rió, sin mencionar que las reacciones emocionales de la mayoría de las personas son demasiado fáciles de predecir. Ira, tristeza, la tristeza y la felicidad son como una rutina fija. ¿Así que prefieres analizar con lógica en lugar de sentimientos? La lógica es más fiable. A veces, las emociones interfieren con el juicio, ¿no? Pero los humanos somos animales sociales, después de todo. La conexión emocional es una necesidad instintiva. ¿No se ha sentido solo alguna vez el señor Cointreau? Las palabras del médico hicieron que Lin Hyasu se detuviera. Se sentó en una posición relajada con la pierna derecha cruzada sobre la izquierda y pareció un poco sorprendido por la pregunta directa de la otra parte. Jin estaba muy serio esta vez, obviamente le contó al psicólogo algunas de sus conjeturas sobre la condición mental de Lin Hyasu, como la personalidad antisocial. Por lo tanto, durante la conversación, la otra parte no estaba tratando de averiguar qué tipo de anormalidad mental tenía Lin Hyasu, sino confirmar el alcance de su anormalidad mental. Aunque me quedé un poco sin palabras, simplemente seguí sus deseos. La soledad, quizás a veces. Pero como dijiste, es una necesidad instintiva, y el instinto humano se puede superar. Suena como si estuvieras desafiando a Darwin, rió el doctor. Lin Hyasu también rió. La teoría de la evolución no dice que los humanos deban estar dominados por el instinto. ¿No cree que la racionalidad es un producto más avanzado de la evolución? La racionalidad es importante, sin duda, pero las personas completamente desapegadas de las emociones a menudo pierden la capacidad de empatizar con el dolor ajeno. Señor Junto, ¿qué opina de esto? ¿Progreso o defecto? Creo que la empatía es una herramienta, doctor. Como un bisturí, se usa cuando se necesita. A veces elijo no usarla, pero no importa. Eso no significa que no lo vaya a usar. Interesante metáfora. Pero el bisturí existe para curar, no para ignorar el dolor. Si puedes empatizar pero decides no hacerlo, podría ser porque, ¿tienes miedo de ser afectado por las emociones de otras personas? ¿Asustado? No, simplemente no lo creo necesario. Al igual que en el ajedrez, la gente no se involucra emocionalmente con las victorias y derrotas de las piezas. Las palabras de Lin Hyasu se transmitieron con claridad a través de las rejillas de ventilación a la habitación contigua.
Jin finalmente se burló de lo que escuchó. Parece que esta vez Cointreau sí está siendo sincero y para él, todas las personas irrelevantes son peones, peones utilizados para completar su arte de matar o engañar a otros. Pero ¿qué pasaría si las piezas de ajedrez fueran personas? Doctor, ¿insinúa que me falta sentido de la moral? Claro que no. El doctor se rió. Hizo una pausa, tomó la taza de té y dijo: déjeme decirle lo que pienso. Si una persona puede, comprende las emociones de los demás, pero elige no involucrarte demasiado en ellas, si esto es bueno o no depende de su propósito. Si solo se está protegiendo, entonces, eso es comprensible, pero si lo usa para manipular a otros, eso es otro asunto. Lin Jiasu rió. Se dio unos golpecitos suaves en la mascarilla y dijo con voz suave: Doctor, ¿alguna vez ha pensado que quizás está intentando interpretarme en este momento? ¿Y estoy cumpliendo tus expectativas? ¿Es esto también una forma de manipulación? Tal vez. Pero la diferencia es que mi propósito es ayudarte, no aprovecharme de ti. Pero ¿qué pasa si te digo que no necesito ayuda en absoluto? Solo, me interesa observar cómo trabaja un buen psiquiatra. ¿Trabajar? ¿Entonces crees que eres el tipo de persona que no necesita ser comprendida por los demás? Lin Jiasu decidió guardar silencio. Y para la otra parte, este silencio pareció ser una señal, haciendo que su sonrisa fuera más sincera. Terminemos nuestra conversación aquí, señor Cointreau. Está bien, después de todo, no me parece justo verte beber té. Este es realmente un té raro y bueno. La otra persona se rió. Lin Jiasu se levantó del sofá y salió por la puerta. En la habitación contigua, Jin, observando el final de la conversación, apagó la cámara cercana, se levantó y entró en la habitación de enfrente. Cuéntame sobre su situación específica. Se sentó frente al médico. La conclusión es que lo más probable es que el señor Cointreau no sea un sociópata, señor Jin. Jin frunció el ceño ligeramente. No creyó la conclusión, pero aún así esperó una respuesta. En primer lugar, si bien el señor Cointreau muestra una tendencia a la interacción social instrumental, considerando a los demás como peones, en consonancia con la naturaleza explotadora de los rasgos de personalidad antisocial, es importante destacar que reconoce la soledad ocasional, lo que se aleja del desapego total típico de una personalidad antisocial típica. Además, el señor Cointreau enfatiza la selectividad de la empatía en lugar de su ausencia, lo que sugiere una mayor afinidad con el narcisismo de alto funcionamiento que con los rasgos clásicos de personalidad antisocial. Además, afirmó que podía identificar claramente las emociones de otras personas, lo que sugiere que su empatía no se había perdido, sino que estaba activamente reprimida. Además, de la conversación anterior, dijo que le interesaba observar cómo trabaja un excelente psicólogo, lo que demuestra claramente que mi deseo de desafíos profesionales puede ser más coherente con las características del narcisismo intelectual. Además, los pacientes con trastorno de personalidad antisocial no suelen molestarse en demostrar que pueden empatizar, pero deciden no hacerlo. El médico dijo esto, y Jin no añadió nada más. Sin embargo, cuando se levantó para irse, de repente recordó algo. Dije que también podría ser competente en psicología. ¿Sería útil? ¿Esta conversación tuvo algún impacto? Sí, respondió el médico, si utiliza su conocimiento psicológico para tratar la resistencia, inevitablemente afectará la evaluación. D. Jin no dijo nada más y salió de la habitación. Lin Jiasu ya había ido a la otra habitación y se había quitado la máscara. Boca preparaba el té diligentemente, como un hermano pequeño. Vamos, tú. Gracias, señor Vodka. De nada. Tras despedirnos, Boca miró a Lin Jiasu, sentado allí tomando té, y parecía que no había nada más que hacer. Miró hacia la puerta, preguntándose cuánto tiempo más estaría el gran hermano. Los dos permanecieron sentados en silencio. ¿Le parecería demasiado frío a Cointreau el ambiente? Boca se perdió en sus pensamientos. ¿Sentiría que estoy siendo irrespetuoso al guardar silencio? Cointreau. ¿Qué ocurre? ¿De verdad estuviste con la señorita Okino Yoko esa noche, verdad? Ante la mirada inquisitiva de Lin Jiasu, la voz de Boca se elevó de inmediato. No me refiero a nada más. Es solo que, me gustaría preguntar si podría ayudarme a conseguir un autógrafo de la señora Okino Yoko. Claro, no es tan difícil. Lin Jiasu dijo con una sonrisa. Capítulo 488. Rompiendo la Guerra Fría. Trastorno de personalidad narcisista, los pacientes generalmente se caracterizan por la arrogancia y la vanidad, y creen irrazonablemente que tienen talentos y privilegios especiales.
Les gusta ignorar las normas sociales y los derechos de los demás, son extremadamente egocéntricos, necesitan ser admirados excesivamente, interactúan con otros con fines de explotación y saqueo y carecen de empatía. Estos pacientes suelen tener una muy buena imagen de sí mismos. Incluso cuando se enfrentan a reveses o comportamientos que no se ajustan a las normas sociales, los pacientes con trastorno narcisista de la personalidad utilizarán inconscientemente razones que son beneficiosas para ellos mismos. Proteger la autoimagen irracional y la confianza en uno mismo distorsionando los hechos para reducir la ansiedad. La personalidad narcisista de alto funcionamiento es un individuo que tiene rasgos narcisistas pero puede mantener una buena adaptabilidad social. En comparación con la personalidad narcisista común, esta última suele tener un estatus social más alto y tiene necesidades narcisistas ocultas, aunque también necesita ayuda externa. No es reconocido por el mundo, pero puede satisfacerse indirectamente a través del reconocimiento social, como los logros. Este tipo de personalidad narcisista, que se caracteriza por un alto coeficiente intelectual, un alto grado de disimulación, riqueza o talento, suele tener un aura fuerte, una gran confianza en sí mismos y un evidente encanto personal. Además de ser más hábiles para disimular y justificar su propio comportamiento, también pueden ajustarse selectivamente cuando es necesario. Tu propia empatía. Entonces, ¿cuánto lo crees? La mujer con las uñas pintadas de morado dejó el historial médico con sus finos dedos. Miró a Jin, sentada tranquilamente frente a ella, y sonrió. Para mí, solo hay dos opciones. Creer o no creer. No hay término medio. Jin dejó la colilla en el cenicero con expresión indiferente. Era su actitud habitual. Una vez que sospecha que alguien en la organización es una rata, siempre lo mirará con lentes oscuros e incluso intentará deliberadamente descubrir la identidad de la otra persona. Encontraría el fallo y luego mataría a la otra parte de un solo disparo. A menos que la otra parte pueda presentar evidencia para eliminar completamente su sospecha. Tu mundo siempre es solo 1 y 2. Bermud sonrió. Miró el informe que tenía en la mano y estuvo completamente de acuerdo con el diagnóstico. Cointreau nunca tuvo una personalidad antisocial, sus necesidades narcisistas ocultas se evidencian en su decisión de convertirse en un famoso detective y novelista de misterio. Además, es bueno disfrazándose y puede elegir, la forma en que el sexo regula la empatía también es, este informe es completamente exacto. Bermud bajó la cabeza pensativa. ¿Qué órdenes te dio ese caballero? Secreto, aunque quiero decirlo, olvídalo esta vez. Bermud sonrió, la orden del jefe es que preste atención y observe. El estado de Cointreau confirma su controlabilidad. Jin estaba un poco infeliz. Le basta con observar y evaluar la situación de Cointreau. El jefe planeó especialmente que esta mujer se involucrara. ¿Tendrá otras intenciones? Bermud. Sé más comedido últimamente. Me estoy esforzando mucho para ayudarte a reducir la evaluación de Jin y del jefe sobre el riesgo de que pierdas el control. Cointreau. Está bien. Gracias a Bermud, medio familiar, Lin Jiasu estaba al tanto de las acciones y aptitudes de la bodega hacia él. Respondió a las palabras de Bermud y sacó una libreta del bolsillo. Las noticias sobre Wakatoshi y Satoshito, miembros de la violenta banda Sumikai, fallecidos la semana pasada, habían cesado. Sin embargo, los dos competidores más fuertes murieron, y la bodega empujó a la persona que ellos eligieron al puesto de líder de la asociación de bien vivir como ellos deseaban. Después de que la temperatura bajó, pudo comenzar a organizar la muerte de los dos hermanos menores bajo el mando de Gotoryo en ese momento. Después de todo, sabían la relación entre ellos y Yoko Okino. Sin embargo, no podemos permitir que mueran accidentalmente. Simplemente arreglemos que mueran en un tiroteo legítimo. Lin Jiasu anotó los nombres de las dos personas y la causa de la muerte con un bolígrafo, y luego cerró la libreta de golpe. No mucho después, Toru Amuro, que estaba ocupado con la computadora de enfrente, se puso de pie. Se han contabilizado los negocios de este trimestre. Jefe, por favor, revíselos. Ah, ok. Lin Jiasu se levantó del sofá. Pero cuando estaba a punto de acercarse a la computadora, de repente recibió una llamada en su celular. Es de Xiaolan. Hola, hermano Jiasu. Las cosas, no, están. Conan, podría ser, un asesino. ¿Qué, Conan? ¿Un asesino? Lin Jiasu se sorprendió un poco cuando escuchó la voz intermitente en el otro extremo del teléfono. Sacó su teléfono y lo puso en altavoz.
Xiaolan del otro lado probablemente estaba un poco ansiosa por decir algo después de escuchar sus palabras, pero su voz aún era intermitente y difícil de escuchar. Chu. Cuando escucharon las palabras asesino y secuestro en la llamada telefónica, no solo Lin Jiasu, sino incluso Amuro Toru junto a él se sorprendieron. Su expresión de repente se volvió mucho más seria. La llamada era intermitente. Podría ser un error, dijo Amuro Toru inmediatamente. Lin Jiasu asintió y le dijo a Xiaolan que se trasladara a un lugar donde la comunicación pudiera ser normal si la situación lo permitía. Después de que Xiaolan, al otro lado del teléfono, saliera rápidamente de la habitación con el micrófono, la voz se normalizó por completo. ¿Está bien ahora? Hermano Jiasu, Conan fue secuestrado por alguien que podría ser el asesino. Encontramos un cuerpo escondido en la casa del cliente. El cuerpo estaba en la maleta. Papá recibió un mensaje en su teléfono diciendo que liberarían a Conan al día siguiente, pero si nos atrevíamos a llamar a la policía, matar al rehén. No te preocupes, Conan fue secuestrado por el otro grupo sin que tú lo supieras. Sí, entonces, Conan aún debería llevar las placas de detective que el doctor Agasa hizo para esos niños. Lo recuerdo. Parece que hay un transmisor. Ahora informa al doctor Agasa sobre la situación y pídele que te ayude a encontrar la ubicación de Conan. Luego envía tu ubicación a... de acuerdo. Al escuchar la voz de Lin Jiasu, Xiaolan pareció haber encontrado su firmeza y su voz se volvió mucho más tranquila. Después de que Lin Jiasu colgó el teléfono, miró a Amuro Toru con una expresión seria. Yo también te ayudaré, jefe. Yo también. Nanatsuki Koshimizu también levantó la mano. Aunque ya era hora de salir del trabajo, después de escuchar algo así, me pareció demasiado inapropiado volver a casa directamente. Lin Jiasu no se negó. Mientras esperaban que Xiaolan le enviara la dirección, los tres ya habían llegado al patio de la oficina y se marcharon. Justo cuando Ayashi Yoshiki arrancaba el coche, su teléfono volvió a sonar de repente. Esta vez era Aibara Ai. Desde el incidente de Lupin III, no habían vuelto a comunicarse y se enteraron de la otra cara de Ayashi Yoshiki. Esta sutil guerra fría. La situación se rompió repentinamente con el incidente inesperado de hoy. Capítulo 489. Conan es secuestrado. ¿Qué? ¿Dijiste que Conan fue secuestrado? Agasa. Originalmente, el doctor Agasa estaba descansando tranquilamente después de la cena, pero su expresión cambió por completo debido a una llamada telefónica. Y yo estaba secuestro asesino. Aibara Ai, que acababa de ducharse, también se sorprendió cuando escuchó esto. Ella inconscientemente se acercó para escuchar lo que estaba pasando. El doctor Agasa activó el modo manos libres, por lo que Wei Yuanai también escuchó las palabras de Xiaolan de que quería usar las gafas de rastreo para rastrear al detective en Conan. La cosa de la insignia. Lo sé. Tengo gafas de rastreo de repuesto para rastrear. Ok, el hermano Jiasu también dijo que viene ahora. Lo siento, hay una nueva llamada entrante, puede ser de Conan. Xiaolan finalizó la llamada apresuradamente después de decir esto. Tras dejar el teléfono, el doctor Agasa corrió a su estudio y rebuscó entre las cajas y cajones, encontrando rápidamente unas gafas de rastreo. Pilas. Genial, hay carga. Tras confirmarlo, el doctor Agasa llamó inmediatamente a Wei Yuanai para que fueran juntos, pero Wei Yuanai le preguntó: Espera, ¿qué vas a hacer? ¿Para localizar a Edogawa? Por supuesto que lo es, el doctor Agasa pareció recordar algo a mitad de sus palabras. ¿No acabas de enviar tu BL a mantenimiento? ¿Qué debemos hacer entonces? Aibara Ai se quedó en silencio. ¿Qué hacer? Por supuesto, lo primero que le vino a la mente fue ese nombre. Había pasado casi medio mes desde el incidente con Lupin III, y durante ese tiempo, no había tenido ningún contacto con Ayashi Yoshiki. Porque realmente no sé cómo enfrentarlo, y ese tipo realmente se quedó en silencio, como si sintiera que estaba demasiado avergonzado de ver a alguien y no tenía nada que ver con Wei Yuanai. Contacto. Pero esta vez la situación es urgente. El doctor Agasa no tiene un coche para usar, por lo que tomar un taxi también es posible, pero después de todo, no sabemos quién es el secuestrador de Edogawa. ¿Cuál es el propósito? Y como Lin Jiasu ya lo sabe, tarde o temprano se verán. Pensando en esto, Aibara Ai ya no dudó. Abrió su teléfono, encontró el número de Lin Jiasu y lo marcó. Según Xiaolan, una mujer llamada Kenzuka Kei, a quien conocieron hoy, fue secuestrada y atada en el baño por un hombre. Se suicidó nuevamente con una pistola en el baño.
Por razones de seguridad, Maori Kogoro y sus amigos decidieron enviarse de regreso a su apartamento. Un cadáver masculino fue encontrado debajo de la cama en el apartamento de Fam, embalado en una maleta. Cuando Conan recuperó el sentido, Kenzuka Kei se lo había llevado en secreto y la otra parte también envió un mensaje de texto diciendo que si Conan llamaba a la policía, lo matarían de inmediato. Carta. Lin Hyasu condujo rápidamente hasta la casa del Dr. Agasa. Bip bip. Tras sonar la bocina, el Dr. Agasa y Aibara Ai salieron corriendo y subieron al coche. ¿Así que tiene coche nuevo, señor Lin? Preguntó el Dr. Agasa inconscientemente. ¿No es momento de hablar de esto, Dr. Agasa? Preguntó Aibara Ai. ¿Eso es cierto? ¿Cómo va todo? ¿Puedes encontrar la ubicación de Conan? Lin Hyasu miró a Aibara Ai. La chica llevaba unas gafas parecidas a las de Conan. Aunque estaba un poco triste, inconscientemente se subió al autobús. En el asiento del pasajero. Toru Amuro y Nanatsuki Koshimizu no están aquí. Después de recibir una llamada de Aibara Ai, Lin Hyasu les pidió que fueran a la casa de Xiaolan y los conectaran. Bueno, vayamos primero a Wangxi Road. Te diremos la ubicación exacta cuando nos acerquemos. De acuerdo. Lin Hyasu puso en marcha el coche. El BMW blanco salió del callejón en la zona residencial y rápidamente se incorporó a la carretera principal. Mientras miraba la ubicación del transmisor en las gafas, Aibara Ai también prestó atención a la persona que estaba a su lado. A este tipo no le afectó en absoluto, se sintió un poco desanimada sin motivo alguno. Pero ahora tenía cosas más importantes que hacer, así que rápidamente centró su atención en ese aspecto. No creo que debamos estar demasiado nerviosos. Después de todo, ¿cómo podrían matar a Conan sin que el tío Maori y los demás se dieran cuenta? Por lo tanto, existe una gran posibilidad de que lo hiciera intencionalmente o proactivamente. Lin Hyasu miró fijamente al auto. Eso espero. El Dr. Agasa dijo. Lin Hyasu siguió pisando el acelerador. Xiao Ai sacó su teléfono, abrió el mapa y, prestando atención a la señal en sus ojos, informó en tiempo real. Se dirigen al sur desde Wangxi Road. En dirección a la ciudad de Torilla. ¿Y qué pasa con la velocidad? Es más o menos lo mismo que la velocidad de conducción normal. Parece que no será tan fácil alcanzarlo. La carretera Wangxi está bastante lejos y es imposible llegar a ella en poco tiempo. Allende, Amuro Toru y Koshimizu Nanatsuki también llegaron a la dirección del apartamento que les dio Xiaolan. Hola de nuevo, señor Mori, señora Xiaolan. Señor Amuro y señorita Koshimizu, ¿dónde está el hermano Yoshiki? Jefe, fue a buscar al profesor Agasa y localizó al chico llamado Conan, dijo Amuro Toru. Sacó su teléfono del bolsillo y dijo. De todos modos, déjame revisar las cosas que hay en este apartamento primero. ¿Ha encontrado alguna pista en el apartamento, señor Maori? Nanatsuki Koshimizu miró a Kogoro Mori, quien estaba atónito. ¿Qué clase de investigación era esta? Aunque se habían conocido antes en la agencia de detectives maoríes, Nanatsuki Koshimizu todavía no tenía idea del nivel de Maori Kogoro. También le sorprendió la falta de fiabilidad de la otra parte, pero aún así entró en el apartamento para investigar. Primero estaba el cuerpo masculino en la maleta. Luego hay otras situaciones en este apartamento. La información obtenida de Xiaolan y los demás es que esta es la mujer llamada Kenzuka Kei y su hermano. El apartamento donde vivía con mi hermano, pero en esta casa solo encontré artículos de primera necesidad para hombres y no para mujeres. Esta situación le llamó la atención. Amuro Toru utilizó sus habilidades profesionales para eliminar todos los insectos de la casa, había hasta 4 de ellos. Mientras hacía estas cosas, le pidió a Xiaolan, con quien parecía muy fácil hablar, alguna información sobre Conan, Lupin III. Después de ese incidente, siempre se preocupó por Conan. Un niño pequeño conoce al FBI y a la pandilla Lupin, y su relación es inusual, era demasiado normal, lo miraras como lo miraras. Y no fue fácil para Amuro Toru obtener información de Ayashi Yoshiki, porque en su opinión, con la inteligencia y la agudeza de este último, una vez que preguntó indirectamente, si utilizas ataques laterales con demasiada frecuencia, seguramente te notarán. ¿Por qué Toru Amuro es de la oficina de Ayashi Yoshiki? Y Xiaolan no pensó que sería necesario incluir algunas de las características especiales de Conan. Un lugar confidencial, ella dio cierta información, lo que hizo que los ojos de Toru Amuro se volvieran gradualmente más profundos. Capítulo 490. Siempre has sido bueno mintiendo. Oye, jefe, encontramos el plan del crimen de un robo a un banco anterior en la computadora de este apartamento. ¿Qué está sucediendo?
En el desordenado apartamento, Amuro Toru ignoró la maleta a su lado, llena de cadáveres y con olor a cadáver. Se inclinó y leyó mientras llamaba a Lin Hyasu. El contenido de la pantalla. El robo al banco ocurrió hace 5 días, y la noticia se dio a conocer ayer. Jefe, debería haber oído esta noticia, ¿verdad? Ah, ya sé. ¿Son las noticias sobre 3 ladrones que cometieron un robo y mataron a un empleado del banco? Sí, encontramos su plan criminal en la computadora aquí, y obtuvimos las identidades de los 3 ladrones a partir del plan. Se confirmó que el cuerpo en la maleta era uno de los ladrones, y el que aparentemente secuestró a Kenzuka Kei y luego se suicidó por miedo a ser castigado. La persona asesinada también era uno de los ladrones. Ambos ladrones están muertos. ¿Qué pasa con el restante? La voz tranquila de Lin Hyasu provenía del teléfono. Nanatsuki Koshimizu, sentado frente a la computadora, movió la rueda del ratón y se desplazó por la página. Tras abrir un nuevo correo electrónico y leerlo con atención, Toru Amuro dijo: Vimos un correo del último ladrón en el buzón, y había una dirección. Ahora creemos que estos 2 ladrones son. El asesino estaba matando para vengar al empleado bancario asesinado, por lo que es muy probable que la otra parte ahora esté llevando a Conan al lugar donde fue enviado el último ladrón. Ve allí. Ya veo. Estamos siguiendo la señal del rastreador. Está bien, nos vamos enseguida. Después de escuchar a Ayashi Yoshiki colgar el teléfono, Amuro Toru inmediatamente miró a Maori Kogoro detrás de él y dijo que primero enviarían el correo electrónico a la dirección que figuraba en el correo electrónico. Ve y echa un vistazo. Este último asintió con la cabeza sin dudarlo. ¿Qué pasa con los cuerpos en este apartamento? Preguntó Nanatsuki Koshimizu. Llamemos a la policía después de irnos de aquí. Que vengan a limpiar la escena y a grabarlo primero. Comprendido. Los 4 salieron inmediatamente corriendo de la habitación y tomaron el ascensor. Este edificio de apartamentos tiene 2 ascensores y 2 unidades. Justo cuando Xiaolan y sus amigas entraron al ascensor y cerraron la puerta para bajar, el ascensor de al lado se abrió y salió. La figura de Serama Zumbi. Se enteró accidentalmente del secuestro de Conan cuando estaba acosando a Xiaolan por teléfono, por lo que se apresuró a conducirla. Una motocicleta se acercó. El coche de Lin Hyasu se detuvo en un semáforo a mitad de camino. Xiaoai, quien había estado prestando atención a la señal de seguimiento todo el tiempo, dijo: La ubicación ha comenzado a moverse de nuevo. Deberían haber subido al auto, y ahora se dirigen hacia la ciudad de Beidou. Vaya en esa dirección. ¿Cuánto tiempo estuvieron parados hace un momento? Unos 10 minutos. Hubo un ligero movimiento, ¿no? Así es. La señal se movía a la velocidad de una persona caminando hace un momento. Entonces, ¿por qué no enviar un mensaje de texto y preguntar? Lin Hyasu de repente se rió. Es imposible que el secuestrador cargara a Conan en su espalda y luego lo llevara de vuelta al auto, si pudiera caminar por su cuenta. Si lo hizo, es difícil decir si había llegado a algún tipo de acuerdo con los secuestradores, o incluso si había tomado la iniciativa de seguirlos. Señor Lin, acabo de enviarle un mensaje de texto a Shinichi, pero no me ha respondido. ¿De verdad? Entonces envíele otro mensaje y dígale que Xiaolan está en peligro. Bien, y el doctor Agasa, un hombre honesto, pareció un poco sorprendido después de escuchar esta mala idea propuesta por Lin Hyasu. Xiaoai lo condenó con una mirada débil en sus ojos. Siempre has sido bueno mintiendo. Lin Hyasu se limitó a sonreír. La atmósfera sutil entre los dos hizo que el doctor Agasa se sintiera extraño. Miró a Lin Hyasu con ojos dudosos, preguntándose si había ofendido a Xiaoai de alguna manera, porque recordaba lo anterior. No es así cuando se llevan bien, y en su impresión, Xiaoai siempre se ha preocupado mucho por Lin Hyasu. Siempre que ella y Lin Hyasu acordaban salir la noche anterior, Xiaoai estaba de buen humor. No solo regresaba temprano a su habitación para descansar, sino que también, a veces accedía a la petición del doctor Agasa de comer algún alimento poco saludable, y lo más obvio era que usaba ese tipo de ropa. Una falda muy linda, completamente diferente a lo que suelo usar. El doctor Agasa recordó entonces que ambos no habían tenido contacto durante más de medio mes. Y ahí parecía estar de mal humor últimamente, señor Lin. ¿Qué le pasa, doctor Agasa? La mirada de Lin Hyasu se posó en el doctor Agasa a través del espejo retrovisor del coche. Y no pasa nada. El doctor Agasa pensó que sería mejor no hablar de estos temas irrelevantes por el momento. Sentado en el asiento del pasajero, Aibara Ai siguió lo que dijo Ayashi Yoshiki y editó un mensaje de texto sobre que Xiaolan estaba en peligro y lo envió al teléfono de Conan.
En unos segundos, sonó su teléfono. Wei Yuan. ¿Qué le pasó a Xiaolan? No te preocupes, está bien. Solo estaba preocupada por tu seguridad a altas horas de la noche, así que llamé al doctor Agasa y a mí, así como a Lin Jiasu y a su consultorio. La gente está buscando ansiosamente tu paradero. Y la voz de Aibara Ai era tan tranquila y serena que Conan, al otro lado del teléfono, sintió que su respiración se congelaba. Cuando recuperó el sentido, sonrió torpemente, habló de cosas al azar durante un rato y luego colgó el teléfono. Lin Jiasu tenía una expresión que no era inesperada. Aunque sabían que Conan estaba a salvo, la mujer que se lo llevó era la asesina de los dos ladrones, por lo que no podían simplemente dejarlo pasar el rato con la otra persona. El BMW blanco se dirigió rápidamente hacia Aido. Conan y la secuestradora que se lo llevó parecían haber llegado a su destino. La señal del rastreador no se había visto desde hacía mucho tiempo. Se movió significativamente. Lin Jiasu aprovechó la oportunidad para acelerar. Cuando el automóvil se acerca cada vez más a la señal del transmisor y la distancia es inferior a 50 metros, estallido. El repentino disparo hizo que Lin Jiasu inconscientemente pisara el freno. El doctor Agasa, que iba sentado atrás, también cambió de expresión. Miró el coche azul de delante, que arrancó de repente y se alejó poco después de oírse los disparos. Preguntó con incertidumbre. ¿Escuchaste disparos que venían de ese auto hace un momento? Ese es el coche. Al notar que la señal en las gafas comenzó a moverse, Aibara Ai gritó inmediatamente. Edogawa está en ese auto. Dile esto al tío Maori y a los demás. Diles el modelo del coche y la matrícula, y pídeles que llamen a la policía. Lin Jiasu inmediatamente pisó el acelerador y lo siguió. Pero teniendo en cuenta que acababan de escucharse disparos provenientes de ese coche, no se atrevió a seguirlo muy de cerca y evitar ser descubierto por la otra parte. Capítulo 491. El terror de Wei Yuan y estallido. Los disparos que se escucharon dentro del coche fueron lo suficientemente fuertes como para reventar los tímpanos. La ventana del coche fue perforada por las balas, dejando visibles agujeros de bala. Date prisa. Conduce rápido, te mostraré un buen lugar sin nadie alrededor. Desde el asiento del pasajero del coche, el indefenso Conan fue estrangulado por el brazo de alguien alrededor de su cuello, y el asesino apuntaba con un arma a la mujer en el coche. El jefe amenazó. Date prisa, no lo alargues. La mujer al volante no tuvo más remedio que arrancar el coche obedientemente. El asesino, con una pistola en una mano y estrangulando el cuello de Conan con el brazo, comenzó a ordenar a Urakawa Serina que condujera el coche a un lugar determinado. Será mejor que no te muevas, mocoso, o te vuelo la cabeza. Conan, que fue estrangulado, realmente no se atrevió a moverse después de escuchar esto. Porque la mujer que lo controlaba, Tegawa Ryuyo, realmente se atrevió a hacer esto. Este caso en realidad no es complicado. Todo empezó en una cena con amigos. Durante una cena con amigos, Shono Kenya, el cajero del banco, reveló accidentalmente su puesto porque estaba borracho. Hubo noticias de que el banco pronto recibiría 200 millones de yuanes, y su amigo Tsuka Kei, que estaba sentado en la misma mesa, estaba preocupado por ello. Hace 5 días, Tsuka Kei y otras 2 personas irrumpieron en un banco y cometieron un robo. Durante el robo, Juan Yexian también descubrió que el ladrón era su amigo Tsukui. Intentó convencerlo de que parara, pero este lo despidió. Muerto a tiros. Urakawa Serina, una empleada bancaria y amante de Shonoken, presenció esta escena y decidió vengar a su novio ella misma. Odio. Entre ellos, el principal culpable Tsukasa Kei y otro ladrón han sido asesinados por ella, y la última ladrona restante, Conan y Urakawa Serina están buscando. Cuando fue a investigar, accidentalmente alertó al enemigo, lo que llevó a que lo tomaran como rehén a punta de pistola. El coche de Lin Jiasu siguió al coche de los ladrones. Se dirigen a una zona escasamente poblada. Ya es demasiado tarde para que la policía instale un puesto de control. Entonces tendremos que valernos por nosotros mismos. ¿Dónde está el coche del señor Amuro y sus amigos? Ya estamos cerca. De acuerdo. Lin Jiasu cambió rápidamente de marcha y aumentó la velocidad, adelantando al pequeño camión que tenía delante. Al cruzar la intersección, vio inmediatamente hacia Toro Amuro, que venía del carril contrario. El coche azul del otro lado, tras haber visto claramente al objetivo, giró inmediatamente en la intersección y alcanzó a Ayashi Yoshiki. Bajó la ventanilla. Ayashi Yoshiki y Amuro Toru intercambiaron una mirada, pero al mismo tiempo, Aibara Ai, con su teléfono en la mano, parecía aterrorizada.
Ella sintió, cerca, justo a la vuelta de la esquina, el pueblo organizado está aquí. Pálida y empapada en sudor, miró a Lin Hyasu. Lin Hyasu, completamente concentrado en perseguir a los ladrones frente al coche, pareció notar su anormalidad y dijo: no pongas esa cara. Estoy aquí. Estoy aquí. Su voz era tranquila y parecía no tener poder, pero de alguna manera pareció darle a Ibarra Ai una inyección de adrenalina. Su rostro todavía estaba pálido, pero su cuerpo, que parecía caer en una cueva helada, parecía estar recuperando lentamente algo de calor. Dim lim lim. Dim lim lim. En cuanto sonó el teléfono de Lin Hyasu, contestó. ¿Qué pasa, señor Amuro? Detendré el coche y le dejo el resto a usted, jefe. ¿Por qué? Al fin y al cabo es un coche nuevo, ¿no? Sabiendo que su por qué se refería a por qué tenía que hacer algo tan peligroso, Amuro Toru hizo una broma. Sería demasiado doloroso detener a alguien con un coche nuevo, por no mencionar que escribí en mi informe de trabajo que era un buen conductor. Parecía no querer hablar de esto con Lin Hyasu, así que simplemente cambió de marcha y aceleró. El deportivo Mazda blanco lo adelantó inmediatamente. El vehículo se dirigió directamente hacia el objetivo. Tegawa Ryuyo, que estaba en el coche, no sabía nada de esto. Aunque tuvo el coraje de convertirse en una ladrona de bancos y asesina, no tenía conciencia de las capacidades antirreconocimiento. No tenía idea de cuando el auto cruzó la línea rugiendo y apareció frente a su vista, hasta que Amuro Toru calculó la distancia, giró el volante y tiró del freno de mano. Todo el cuerpo del coche deportivo salió despedido hacia un lado. Estallido. Los dos coches chocaron inesperadamente en medio de la carretera con un fuerte estruendo. Takashiro Tegawa, quien portaba una pistola, solo recordaba el momento cuando el cielo se oscureció y el mundo se oscureció. De repente, quedó atrapado en el apretado cinturón de seguridad por el impacto. El airbag se salió del asiento y le golpeó la cara, arañándole los ojos y la nariz. Después de finalmente volver en sí, se puso furiosa y obligó a Conan a abrir la puerta y salir del coche, sacando un arma y amenazándolo. ¿Qué pasa? ¿Qué demonios estás haciendo? El miedo que le provocó la revelación del crimen hizo que la mujer perdiera su capacidad de juicio habitual. Se quedó mirando a la gente del vagón de enfrente. Pero ignoró por completo lo que había detrás de él. Hasta que algo le tocó la nuca. Crepitar. Un deslumbrante destello de luz eléctrica estalló desde el extremo delantero de la pistola eléctrica, y la fuerte corriente eléctrica privó instantáneamente a Takayo Tegawa de la capacidad de moverse. La mano que sostenía el arma perdió fuerza y todo su cuerpo se convulsionaba. Conan, quien estaba retenido como rehén por ella, tampoco pudo escapar y murió electrocutado. Caer al suelo. ¿Es demasiado fuerte para activar la máxima potencia directamente? Mirando a Takashiro Tegawa, quien yacía en el suelo retorciéndose sin decir palabra, Lin Hyasu accionó el interruptor del dispositivo de descarga eléctrica que tenía en la mano y emitió un crujido. Murmuró para sí mismo mientras escuchaba el ruido aterrador. Durei y Conan, que estaba implicado, se incorporó lentamente. Hermano Yoshiki. En ese momento, Xiaolan se desabrochó el cinturón de seguridad y salió corriendo del coche de Amuro Toru. Lin Yoshiki la miró con una sonrisa. Luego, Maori Kogoro, Koshimizu Nanatsuki y Amuro Toru también bajaron del auto, pero en comparación con este lado, Wiyuan Ai, que estaba sentada en el auto de Ayashi Yoshiki, pero no se atrevió a bajar del autobús. Sus ojos estaban fijos en Toru Amuro, que estaba allí de pie. Esa persona, no hay duda, ese tipo es de la organización. Al ver a Lin Hyasu hablando y riendo con la chica llamada Xiaolan, Xiao Ai simplemente se escondió en el auto, encogiéndose con cautela. Hombro. En ese momento, Toru Amuro, que era extremadamente sensible a la vista, pareció mirar inadvertidamente hacia el auto de Ayashi Yoshiki. Después de ver a la niña de cabello castaño en el asiento del pasajero, pareció sentirse atraído por su atención y sus ojos se fijaron en ella. Fan permaneció en su cuerpo durante mucho tiempo. En ese momento, el corazón de Wei Yuanai se encogió. Me preocupa un poco que esta chica se recupere, le daré otra oportunidad. En ese momento, Lin Hyasu sonrió, presionó el interruptor del dispositivo de electrochoque y fingió moverse. Conan, implicado, saltó de inmediato y se alejó de la persona que yacía en el suelo. Takayo Tegawa. Capítulo 492. Conversación con Wei Yuanai. Cuando Megure Juzo llevó al equipo a grabar la escena, ya era tarde. No tenía prisa en pedirles que volvieran a la policía metropolitana para tomarles declaración. Hizo un gesto con la mano y envió a Urakawa Serina y a Teikawa, quien estaba inconsciente.
Después de que Long Dai fue llevado al coche policial, dijo que las declaraciones de otras personas podían esperar hasta mañana. Entonces regresemos primero, dijo Lin Hyasu con una sonrisa. Al ver su amable sonrisa, Megure Juzo, quien acababa de decirles a todos que regresaran primero, ahora parecía dudar en hablar. Digo, hermano Lin, ¿qué pasa, oficial Megure? Sé que ha solicitado un permiso para poseer mercancías peligrosas controladas, pero la pistola eléctrica que está usando, ¿no excede las especificaciones permitidas? Como arma controlada, aunque el personal especial puede poseer legalmente la pistola eléctrica mediante una solicitud, aún existen requisitos para las especificaciones de salida. Pensando en el estado de la otra parte, que temblaba e incluso tenía un poco de incontinencia cuando la ayudaron a levantarse y la subieron al coche patrulla, Megure Jusan siempre, me siento un poco mal. Solo lo encendí una vez y se ve así, hice algunos cambios por mi cuenta. Lin Hyasu fue inesperadamente franco. Justo cuando Megure Jusan tenía una expresión de como se esperaba, dijo. Pero esta especificación de salida, ¿no hay margen de mejora? La última vez que ataqué a Lupin, lo electrocutaron 2 veces y actuó como si nada, pensaba pedirle al doctor Agasa que me ayudara a mejorar. Bien, Megure Jusan entrecerró los ojos. Eso sería demasiado peligroso. Lin Hyasu respondió y caminó hacia su auto con una sonrisa. El coche de Amuro Toru quedó tan dañado que tuvo que ser remolcado para repararlo, quedando solo un coche en el lugar. Originalmente Megure Jusan. Planearon enviar un auto para llevar a Amuro Toru y Koshimizu Nanatsuki de regreso, pero Maori Kogoro dijo que dejaría que Ayashi Yoshiki los llevara de regreso y que ellos tomarían el auto de policía. Simplemente regresa a la oficina, después de todo, Toru Amuro y los demás están aquí para ayudar. Entonces, cuando Toru Amuro se sentó en el asiento trasero del auto de Ayashi Yoshiki y miró fijamente el asiento del pasajero, las extremidades de Aibara Ai se pusieron rígidas gradualmente. Ella no se atrevió a respirar. Pero Amuro Toru parecía muy interesado en ella. Se inclinó un poco hacia adelante desde el asiento central de la última fila y dijo, jefe, ¿quién es esta niña? Aibara Ai es la niña que vive en casa del doctor Agasa, respondió Ayashi Yoshiki por ella. Ay. ¿Qué pasa, señor Amuro? ¿De verdad le gustan los niños? No, la verdad es que no. Amuro sonrió. Solo creo que este niño es un poco diferente de los niños comunes, igual que ese que se llama, el hijo de Conan es similar, pero no parece un niño normal en absoluto. Aibara Ai solo sintió que su rostro debía estar muy rígido en ese momento. ¿Ese tipo Edogawa se habrá dado cuenta este presunto miembro de la organización? Ese niño se ve un poco diferente. Nanatsuki Koshimizu también se rió, aunque solo es un estudiante de primaria, no sé por qué se ve tan diferente. Cuando llegues allí, lo encontrarás muy confiable. El doctor Agasa habló de repente. No dudaba de que hubiera algo malo con los 2 asistentes en la oficina de Lin Hyasu, pero sentía que escucharlos decir estas cosas no sería bueno. Así que cambió de tema y dijo, señor Lin, estaba hablando con el oficial Megure sobre la pistola eléctrica hace un momento, ¿verdad? Sí, originalmente quería mejorar la potencia de salida, pero al ver al oficial Megure, parece que no está de acuerdo. ¿Quieres que te ayude? En realidad, solo necesitamos diseñar una forma de ocultar el interruptor de mayor potencia, dijo el doctor Agasa. Podía comprender el deseo de Lin Hyasu de aumentar su producción. Después de todo, a veces tienes que lidiar con personas que están fuera de tu alcance. Igual que el tío Maori. Sí, igual que el tío Maori. La dosis de la aguja anestésica utilizada en Conan cambió gradualmente de la de los humanos a la de los elefantes. En cuanto a la tolerancia de Maori Kogoro a los anestésicos, era similar a la de Lupin. La resistencia de las 3 generaciones a las descargas eléctricas debería ser comparable. Conan ahora solo debería rezar para que Kogoro Mouri no enferme gravemente en el futuro. De lo contrario, si este último necesita anestesia para la cirugía, la dosis de la inyección de anestesia del hospital probablemente solo hará que Maori Kogoro bostece. El grado de deuda. El coche regresó lentamente a la ciudad de Beika. Aya Ibara se sentó en la primera fila con la cabeza gacha, sin atreverse a respirar todo el tiempo. Amuro Toru sonrió y pareció no prestarle más atención, sino que estaba charlando con Ayashi Yoshiki, que conducía, y Koshimizu Nanatsuki, que estaba a su lado. Sin embargo, la vaga sensación de la mirada de la otra persona hizo que Aibara Ai se sintiera muy incómoda. ¡Ay, qué callada estás! Nanatsuki notó que estaba retraída en el coche y no pudo evitar preguntar. Quizás sea tímida. Bueno, ¿a dónde te llevo luego? Ah, creo que soy el que está más cerca de la oficina.
Está en el apartamento cerca de la oficina. Nanatsuki fue la primera en hablar. Está bien, entonces es el turno del señor Amuro, seré el último en despedir al profesor Agasa y a Ai. Ningún problema. El viaje de regreso de casi 1 hora desde la ciudad de Aido sería un poco difícil para Aibara Ai. Pero finalmente, al ver al hombre bronceado salir del coche y saludar a través del espejo retrovisor, la niña se sintió aliviada. Puedes exhalar. Nos tomó algún tiempo llegar hasta Chome y cayó. Cuando el auto se detuvo frente a la casa del Dr. Agasa, Lin Hyasu le entregó su dispositivo de descarga eléctrica a quien estaba sentado en el asiento trasero. Lo estudiaré cuando tenga más tiempo libre estos días, y te lo diré, señor Lin, cuando termine. Está bien, le molestaré, Dr. Agasa. No es nada. El Dr. Agasa abrió la puerta del coche alegremente y llamó a Wei Yuan Ai. Salgamos del coche, Ai. Entro luego, doctor, entre usted primero. Ah, vale. El Dr. Agasa dudó un momento, los miró a ella y a Lin Hyasu y salió del coche sin hacer preguntas. Después de cerrar la puerta del coche, solo quedan 2 personas en el BMW blanco. La calle, bordeada de varias casas unifamiliares, ya estaba desierta. Bajo el oscuro cielo nocturno, las brillantes farolas iluminaban discretamente el terreno llano. Carretera asfaltada. ¿Qué pasa?, preguntó Lin Hyasu. No miró la expresión de Aibara Ai, sino que simplemente miró al frente con calma. Aibara Ai no dijo nada. Por favor, pídale a la doctora Agasa que baje del coche primero. Pensó que tendría mucho que decirle a Lin Hyasu, pero cuando llegó el momento, mi mente parecía estar en blanco y sin nada más. ¿Qué puedo decir? ¿Qué podía preguntar? Tras más de medio mes de silencio y tristeza, se había quedado sin palabras. De repente, sintió vergüenza. A mí mismo, que parece no poder decir nada. Yo tampoco lo sé. Finalmente habló con una voz tranquila y infantil, como si estuviera desanimada. Lin Hyasu no pudo evitar sonreír al ver esto. Pero antes de que Wei Yuan Ai volviera la cabeza para mirarlo, dijo. En realidad, no hay nada de malo en decirlo. Lo siento, no cumplí con tus expectativas. Esto sí es realmente mi problema. Tan pronto como comenzó a hablar, todo tipo de pensamientos complicados finalmente llegaron a su mente, haciendo que Aibara Ai no pudiera evitar mirarlo. No cumplió mis expectativas, en realidad. Después de enterarse de que en realidad era un mujeriego sinvergüenza que podría tener múltiples romances bajo sus pies, sus expectativas parecieron cambiar de repente. Está en pedazos, pero tengo mis propios problemas. ¿Esperar estas cosas sin permiso? ¿Yoko Oki no sabe sobre estas cosas?, preguntó por curiosidad. No sé, entonces realmente trabajaste duro. De ninguna manera. Lin Hyasu respondió suavemente. Aibara Ai lo miró, y no encontró culpa ni preocupación en esos ojos claros. ¿Son las hormonas? ¿Ese tal Mine Fujiko se ha enterado de todo esto? Lin Hyasu mostró una expresión de asombro y luego agregó. Solo puedo decir que en parte se debe a esto, pero la razón principal soy yo mismo. Esta respuesta no sorprendió a Ai Uibara. De hecho, si Lin Hyasu atribuyera la razón por la que era un sinvergüenza a la influencia de las hormonas, Wei Yuan Ai lo menospreciaría por atreverse a hacerlo, pero no lo admitiría. Es cierto que las hormonas pueden afectar la personalidad de las personas, pero no pueden controlar completamente el cerebro. En realidad, soy bastante despreciable. Lin Hyasu dijo con una sonrisa. Después de todo, no sé cuánto futuro me queda, así que, hasta cierto punto, parece que me he vuelto un hedonista en este momento. No sé cuánto futuro me queda. Estas palabras fueron tan duras en los oídos de Aibara Ai que no pudo reprimir las ondas en su corazón y preguntó. ¿Es la organización? Sí. La voz de Lin Hyasu se suavizó un poco. Wei Yuan Ai lo vio girar la cabeza, y su hermoso rostro mostró una sonrisa insondable. Pero esa mirada, no había sonrisa en ella. La organización es un lugar terrible. Esté aquí voluntariamente o no, no puedo regresar al Edén en la Tierra. De repente, un dolor agudo le atravesó el corazón. Era la primera vez que Cointreau mencionaba su situación en la organización. Siempre sonriendo, siempre diciendo que no importa, escondiendo todo, yo solo parece ser más confiable y seguro que cualquier otra persona. Él, en realidad, en secreto, también se siente cansado y confundido. El jardín del Edén es el paraíso que Dios creó para Adán y Eva en la Biblia. Ahora se usa como metáfora de una vida feliz y hermosa para las generaciones futuras. Pero Lin Hyasu dijo que ya no podía regresar al Edén que pertenecía a la gente común.
Había cometido innumerables actos sucios en la organización y la había desobedecido en secreto, sin importar el resultado final, le sería difícil regresar. Consiga la vida de una persona común y corriente. Aibara Ai había pensado muchas veces que este mundo no era justo en absoluto. Ya sea para su hermana Millano Akemi o para ella misma, lo mismo ocurre con Cointreau. No, la injusticia del mundo es aún más evidente en este hombre. Ella es solo unos pocos años mayor que él, así que ¿por qué debería soportar todo esto? Ella y su hermana lograron escapar, pero junto no. Él las salvó con delicadeza, pero él mismo permaneció sumido en el lodo. Siguió luchando contra esta desesperación, pero siguió ayudando a los demás. Realmente no tenía la energía para soportar sus propias e inexplicables expectativas, ¿verdad? Además, los efectos de las hormonas eran reales. Después de todo, nunca tuvo la intención de provocarme desde el principio. En cambio, se pasó de la raya con el dirigible Suzuki y luego se metió en problemas. Su comportamiento le trajo problemas, Aibara Ai se quedó en silencio. No debería ser así, Jundu, esto no es justo para ti. Tu expresión hoy no es muy buena, dijo Lin Jiasu con una sonrisa. Wiyuanai levantó la vista y lo fulminó con la mirada, pero tenía los ojos rojos. Si Yoko Okino supiera tu verdadera identidad, o si todos a tu alrededor supieran tu verdadera identidad, me pregunto qué harías entonces. Y bueno, en realidad he pensado en esto. Lin Jiasu se rió. Su expresión genuina hizo que las cejas de Wei Yuanai se levantaran ligeramente, pero con los ojos rojos, no podía abrir la boca en ese momento. Ve y pregunta. Entonces Lin Jiasu sonrió. No miró a Uibara Ai a los ojos, sino al silencioso frente del coche. Solo dije que soy despreciable. Sonrió radiante. Después de que la organización sea destruida, antes de que eso suceda, desapareceré, dejando atrás muchas cosas positivas que harán que me recuerden, y luego desapareció del mundo de todos como un espectáculo de magia sin dejar rastro. Bueno, aunque es un cabrón, también hice mi mejor esfuerzo para hacerlo. He hecho tantas cosas buenas que alguien debería recordar mis buenas acciones, ¿verdad? Eres idiota. Aibara Ai no pudo contenerse más. Tenía los ojos rojos de ira ante las palabras de Lin Jiasu, lo miró con fiereza y gritó. Lin Jiasu la ignoró y simplemente continuó mirando el frente del auto con una sonrisa. La niña apretó los dientes. Se hace tarde, sécate las lágrimas y bájate del autobús. Lin Jiasu sacó un pañuelo y se lo dio, diciendo con una sonrisa. Aunque el doctor Agasa bajó primero del auto, probablemente la esté esperando detrás de la puerta. Si te veo entrar con los ojos rojos, tal vez me use la próxima vez que me pida que traiga el taser. No creas que el doctor Agasa es tan amable y traicionero como tú. ¿No es realmente tan mala la dosis de la inyección anestésica que preparó para Conan? Aibara Ai no respondió. Después de calmarse un poco, extendió la mano y abrió la puerta del auto. Era tan pequeña que se cayó del coche. Estaba parada en la puerta del coche y, cuando se giró para cerrarla, ya había logrado controlar su expresión. Al menos sus ojos ya no estaban tan rojos. Lin Jiasu estaba a punto de desearle buenas noches. Este domingo. Aibara Ai estaba afuera del auto y lo miró. ¿Eh? La última vez dijimos que íbamos al zoológico. ¿Y cuándo? Lin Jiasu no tuvo ninguna impresión. Sin embargo, Aibara Ai ignoró sus dudas, cerró la puerta del auto de golpe y caminó hacia la casa del doctor Agasa sin mirar atrás. El BMW restante permaneció allí un tiempo antes de cambiar de marcha y abandonar la zona residencial. Capítulo 493. Realmente no eres un caballero en absoluto. El bar, tenuemente iluminado, oía ocasionalmente el tintineo de vasos. Una mujer esbelta encendió un cigarrillo. Mientras una fina nube de humo se desprendía de sus hermosos labios rojos, la mujer extendió la mano con gracia y arrojó la ceniza al cenicero, con el rostro lleno de, un poco pausado. Qué lástima, Cointreau. Ella dijo esto con un dejo de diversión y burla en su voz. Tanto el jefe como Jin te vigilan de cerca. Deberías tener cuidado con tus acciones recientes. ¿De qué hablas? He sido muy cuidadoso, ¿verdad? No te lo tomes a la ligera. Los ojos verde agua de Bermud lo miraron fijamente. El jefe nos pidió a Jin y a mí que evaluáramos su estado mental por separado. Esto no es una reunión abierta. Es una broma. Aunque todavía es inmadura, la organización tiene la tecnología para la transformación mental. Sus palabras hicieron que Lin Jiasu levantara ligeramente las cejas. Transformación mental, o lavado de cerebro, esto le recordó rápidamente el nombre de un vino. ¿Es inmaduro? Sí que lo es.
Que yo sepa, esa tecnología solo se ha utilizado con éxito en un miembro de una organización llamada Curazao. Bermud recordó la escena original. Curazao es miembro de una organización con habilidades especiales. Debido a las diferencias innatas en su cerebro, tiene capacidades especiales de memoria instantánea. Ella puede memorizar cualquier información en un instante después de un vistazo rápido. Sin embargo, debido a esta habilidad única, registró inadvertidamente información perjudicial para la organización, lo que condujo a su ejecución. Quien llevó a cabo la ejecución fue Bermud. Su arma ya estaba cargada, pero Rum la detuvo justo antes de que apretara el gatillo. Bermud desconocía los acontecimientos posteriores. Ella solo sabía que Rum utilizó la tecnología de lavado de cerebro desarrollada por la organización, y que Curazao no murió después de eso, sino que confió en su propio ability y se convirtió en la mano derecha de Rum. Bermud no dudó en compartir este nivel de información con Lin Hyasu. Tras contar estos antecedentes, dio otra calada a su cigarrillo. Después de eso, sentí mucha curiosidad por la tecnología utilizada por Rum durante un tiempo. Así que investigué un poco y descubrí que era solo un producto a medio terminar. Curazao probablemente pudo beneficiarse de ello debido a un defecto congénito en su cerebro, pero lo mejor es no bajar la guardia. Para Bermud, esto es algo que debe quedar claro para Cointreau. Aunque no es seguro que la tecnología de lavado de cerebro funcione con Cointreau, ¿qué pasaría si Cointreau realmente se convierte en un fiel aliado de la organización? Entonces hay esperanza. El niño de la familia Zi quedará expuesto a la organización, e incluso Xiaolan estará implicada. ¿De verdad estás usando lavado de cerebro? ¡Qué despreciable! Lin Hyasu se quedó sin palabras. Dicho esto, Bermud no tenía ningún interés en decir nada más. Lin Hyasu no tomó estas cosas en serio. Mucho antes de saber que existía un grupo con el cerebro lavado como Curazao, Lin Hyasu ya había ensayado esta situación. Sin embargo, es probable que esta técnica de lavado de cerebro sea ineficaz. De lo contrario, la bodega no tendría tantos agentes encubiertos y traidores. Pero de repente me invitó a una copa, así que no quería contarme estas cosas, ¿verdad, señorita Bermud? Eso es todo lo que quería decir. Presionando su delgado cigarrillo en el cenicero y apagándolo con cuidado, Bermud miró a Lin Hyasu y rió entre dientes. Lin Hyasu miró el vino en la mesa. El licor de naranja Cointreau se encuentra muy cerca del vermut, o mejor dicho, se adhiere a él, casi como un toque. Al ver que sus ojos se posaban en la botella de vino, Bermud se rió y lo miró burlonamente con sus encantadores ojos. Es una mujer encantadora. El ambiente sombrío del bar parece favorecer la liberación natural de hormonas. Bajo su cabello rubio y ondulado, su belleza y figura rebosan encanto. Su postura está inmersa en el brillante aroma del perfume, lo que hace difícil que la gente mire hacia otro lado. Entonces, ¿quieres contarme sobre Bourbon? ¿Eh? ¿Por qué dices eso? Ginebra, Cointreau, Vermut y Bourbon. Lin Hyasu miró las botellas de vino sobre la mesa y dijo: el Cointreau no es apto para beber solo. Si no se le añade nada más, será tan bueno como los demás vinos presentes. No sabrá bien mezclado, así que, obviamente, tienes un motivo oculto o estás insinuando algo al poner esta botella de vino en la mesa. Además, el whisky Bourbon, con el que nunca he tenido mucho en común, es demasiado llamativo. ¿Realmente no hay intersección? Bermud se rió entre dientes. El asistente de detective que trabaja en la agencia de detectives Kindaichi es un nombre famoso para Amuro Toru. Después de todo, no lo hizo deliberadamente. Estaba oculto, por lo que no solo Bermud, que estaba a cargo de la inteligencia, sino incluso Vodka, lo sabían. Lin Hyasu no respondió. Bermud entonces dijo: ten cuidado Bourbon, siento que hay algo mal con él. Sea más específico. Bermud llegó recientemente a un acuerdo con Toru Amuro. Ese tipo, no sé de dónde obtuvo la información secreta relacionada con Bermud, y la usó para conseguir el nombre de usuario de Bermud. El contenido del acuerdo entre ambos es que Bermud ayuda a Bourbon a obtener cierta cantidad de información, pero a cambio, Bourbon necesita protegerla. Secreto. El chico de la casa de Yukiko ya está en su punto de mira. Si sospecha y empieza a prestarle atención a Shirley, Cointreau, entonces estarás en peligro. ¿Entonces estás tratando de hacer que mate a Bourbon? Este es solo un pequeño consejo mío. Depende de ti si lo escuchas o no. Bermud no sabía que la verdadera identidad de Toru Amuro era un oficial de seguridad pública, pero tenía la vaga sensación de que algo andaba mal con este tipo. Y para ella, Toru Amuro, que conoce su secreto, es un problema, y este problema puede incluso afectar a Junbu.
En resumen, la relación comercial de Bermud con Bourbon era mucho menos estrecha que su alianza con Lin Jiasu. Al ver la expresión fría de Bermud, Lin Jiasu sonrió y dijo: ¿Por qué crees que lo mantuve en la oficina? Bermud lo miró sorprendido. Vamos. Lin Jiasu le agarró la mano y se levantó de la cabina. ¿Cómo? Me gustaría no beber hoy, ¿te parece bien? Sonrió Lin Jiasu con alegría. No eres nada caballero. De hecho, rechacé las citas de otras personas para venir esta noche. ¿Tengo que darte las gracias? Al ver que parecía atribuirse el mérito, Bermud casi se rió. Ella no se negó y salió del bar con Lin Jiasu. Capítulo 494. Suzuki Express. Quebrar se oyó el clic del obturador. Nanatsuki Koshimizu, que estaba leyendo una novela para matar el tiempo, levantó la vista y vio a Yashi Yoshiki tomándole fotos con su cámara. Ella sonrió inmediatamente. ¿De repente te interesa la fotografía, jefe? Sí, de repente me di cuenta de que cada día normal que vivimos puede ser una serie de milagros, así que, inexplicablemente, tengo la necesidad de grabar todas estas cosas. Eso está muy bien dicho. Amuro Toru sonrió y caminó hacia su asiento y se sentó. Pero jefe, solo tienes 22 años, ¿cómo puedes convertirte de repente en un joven tan artístico? ¿Está de moda? Tengo 22, pero me siento como si tuviera 26 o 27. ¿Por qué? Preguntó Nanatsuki Koshimizu, un poco sorprendido. No hay razón, solo siento que este año se me ha hecho largo, dijo Ayashi Yoshiki con una sonrisa. Toru Amuro y Nanatsuki Koshimizu se miraron y vieron confusión en los ojos del otro. Sin continuar con el tema, Lin Jiasu continuó jugando con la cámara. Nanatsuki Koshimizu continuó leyendo la novela de misterio detective Samonji. La oficina estaba sorprendentemente tranquila hoy. Toru Amuro no los molestó. En cambio, se sentó en su escritorio, enviando un correo electrónico a su subordinado, Yuya Kazami, por teléfono. Las transcripciones del caso de secuestro de Conan se habían llevado al Departamento de Policía Metropolitana la noche siguiente. El coche de Toru Amuro todavía está en reparación. Pero nada de esto importa. Está más preocupado por Edogawa Conan, un niño que parece anormal en todos los sentidos, así que ahora le está dando a Kazamiyu. También se le ordenó investigar al mocoso Edogawa Conan. Recientemente había llegado a un acuerdo con Bermud. Con la ayuda de esa mujer para reunir información y encubrir sus acciones, podría establecerse rápidamente dentro de la organización. Los beneficios de ser simplemente un Bourbon dentro de la organización aún eran demasiado bajos. Tanto el jefe como el propio Amuro Toru coincidieron en que necesitaba ascender. Solo acercándose a la posición central y robando al hombre vestido de negro, solo revelando los secretos más importantes de la organización podrá destruirla completamente. Para lograr este objetivo, puede estar dispuesto a pagar cualquier precio. Quebrar, se oyó otro clic del obturador y, alrededor de las 2, Lin Jiasu se levantó del sofá. ¿Vas a salir? Preguntó. Sí, quedé con una niña para llevarla al zoológico. ¿Niño? Lin Jiasu no respondió y abandonó la oficina directamente. Arrancó el coche y se dirigió a la puerta de la casa del Dr. Agasa. Poco después de detenerse, vio a Ibara Ai saliendo del jardín del Dr. Agasa. Su atuendo de hoy era sencillo. Una camiseta blanca y pantalones cortos, combinados con su cabello ondulado, la hacían lucir impecable y pulcra. Al abrir la puerta del coche y subir, Lin Jiasu sonrió y dijo: ¿No llevas falda hoy? No quiero usarlo. Así. Lin Jiasu parecía un poco decepcionado. Al ver esto, Aibara Ai abrió la boca, pero se tragó las palabras tan pronto como llegaron a sus labios. Lin Jiasu pisó el acelerador y se alejó de la casa del Dr. Agasa. Mientras conducía, notó el extraño anillo en la mano de Aibara Ai. ¿Qué es eso? ¿Aún no lo has recibido? Wiyuan se sorprendió un instante. Mostró el anillo marrón con forma de sello que llevaba en la mano, con una pequeña inscripción. Tren misterioso. Aprobar. Ella susurró. El Suzuki Express Pass, que se abrirá la próxima semana, el Dr. Agasa lo recibió ayer por la mañana. Pensé que debería haber sido recibido. El Suzuki Express. Cuando Lin Jiasu escuchó el nombre, no pudo evitar repetirlo. Se dice que, cuando llegue el momento, solo necesitas mostrarle este pase al revisor para subir al tren. Wiyuan hizo una pausa y dijo. Se dice que, no es solo una locomotora de vapor, todo el exterior está diseñado para parecerse al Orient Express. El Orient Express al que se refería era el tren de asesinato en el Orient Express, escrito por la novelista de misterio británica Agatha Christie.
El tren de la familia Suzuki, es muy poco probable que haya algún incidente, dijo Lin Hyasu y se rió. Pero ahora sí que te llevaste esto. ¿Te has puesto el anillo? ¿Quién hizo que esos niños gritaran que todos debían usar esto? Aunque Aibara Ai se quejaba, llevó el anillo todo el día. Ayashi Yoshiki estaba pensando en otras cosas. El arco del tren en la historia original, la trama tendrá lugar cuando el Dr. Agasa lleve al equipo de detectives Junior a acampar en la prefectura de Gunma. El criminal arrojó el cuerpo y, tras una serie de acontecimientos, Wiyuana y varios niños quedaron atrapados en el fuego. Para poder llevarse a los niños, Aya Ibara tuvo que tragarse el antídoto temporal de APS 4869 para recuperar su tamaño original. Logró escapar del incendio con varios niños en su forma adulta, pero fue fotografiada accidentalmente por Koji Magenta y otros que querían agradecerle. Y fue transmitido de vuelta a la computadora de Kogoro Mouri. En ese momento, Amuro Toru, que se había infiltrado en la agencia de detectives Mori, encontró una foto de Shirley y notó que llevaba el tren Suzuki Express en su mano. El tren fue descubierto por el anillo de paso del tren. ¿Hay margen para la manipulación? Sin embargo, se estima que Amuro Toru no se infiltrará en la agencia de detectives Mori para investigar la información ahora, por lo que no habrá ningún canal para encontrar las fotos. Mientras su mente fluía, Lin Hyasu tenía muchos pensamientos que venían a su mente, pero no mostraba nada en la superficie. Llevó tranquilamente a Aibara Ai al zoológico y compró entradas. Originalmente, Aibara Ai no estaba interesada en esto. Cuando ella estaba afuera del auto de Lin Hyasu esa noche y dijo que habían concertado una cita para ir al zoológico, fue solo una excusa para dejar el asunto atrás. No tengo derecho a pedir demasiado. Ya sea por mi hermano o por mi vida, fue Jundu quien me salvó, frente a Cointreau, quien dijo con una sonrisa que ya no podía regresar al Edén en la Tierra y que un día podría desaparecer de la vista de todos como por arte de magia. Ella realmente no quería pensar más en cosas que consumirían su energía interna. ¿Nunca has estado en un zoológico antes? Y fui allí una vez hace mucho tiempo, pero tengo el presentimiento de que esto no es una experiencia agradable para ti. Al ver su respuesta un tanto insulsa, Lin Hyasu le tomó la manita y le dijo con una sonrisa: Vamos, te llevaré a dar un paseo. Al ver que le entregaban la taza de mano sin reservas, Lin Hyasu se llevó a Aibara Ai sin decir nada. Muy cálido. Aunque es un cabrón, pero sus manos todavía estaban tan cálidas como siempre. Capítulo 495. No te decepciones por no poder controlar la vida de los animales. Hay mucha gente inesperada. Al fin y al cabo, son vacaciones. ¿Hay algún animal que te gustaría ver? Podemos verlos todos. También. Aibara Ai levantó las manos y fue guiada por Lin Hyasu en el zoológico. El zoológico de la ciudad de Beika es bastante grande y está dividido en varias áreas de exhibición según los tipos de animales. Anfibios, primates, aves y bestias rapaces, en comparación con los niños del zoológico que siempre estaban corriendo o gritando mientras sus padres los llevaban, ella parecía tranquila y simplemente, sal a caminar, pero a veces, cuando Lin Hyasu da pasos un poco más largos, obviamente tiene que acelerar su ritmo debido a sus piernas cortas. Amar. Los dos pasearon por el camino, haciendo turismo. Probablemente las aves, encerradas en grandes vitrinas, batiendo sus alas y volando, le resultaron poco interesantes. Al pasar junto al recinto de las cebras, se detuvo brevemente, observando cómo las cebras de rayas blancas y negras mordisqueaban la hierba perezosamente. Luego vinieron los avestruces, un animal que siempre desprendía una inexplicable y frívola mirada cuando ella los miraba fijamente. Al pasar junto a la exhibición de primates, Lin Hyasu se detuvo de repente frente a la sección de chimpancés. Al verlo sacar una libreta del bolsillo, Aibara Ai se sorprendió un poco. ¿Acaso tienes que memorizar los nombres de los chimpancés? Después de todo, hay ocasiones en las que necesito escribir sobre animales. Si no lo anoto en mi cuaderno, el espacio de almacenamiento de mi cerebro es limitado. Al mirar el nombre del chimpancé César escrito en el cartel junto a él, y luego al ver la acción de Lin Hyasu de escribir las palabras y guardar el cuaderno, se llenó de cenizas. Yuanai se quedó sin palabras. De todas formas, es increíble lo mal que se le da a alguien poner nombres, pero ¿nunca has considerado que otra persona elija el nombre de tu obra? Ya lo he hecho antes, y mi editora, la señora Asamiya, me ha dado muchas sugerencias, pero siempre siento, Lin Hyasu dijo, pensando por un momento. Sería un poco extraño si los personajes que escribo no fueran nombrados por mí. Entonces mientras hablaba, los ojos de Lin Hyasu todavía estaban fijos en el gorila que estaba dentro.
La Death Note es una herramienta que usa el dios de la muerte para controlar vidas humanas. ¿Pero por qué solo humanos? La muerte no es un fenómeno exclusivo de los humanos. Los gatos y perros comunes también tienen conciencia propia y un ciclo vital completo, sí, no es extraño que el llamado dios de la muerte solo pueda controlar la muerte de los humanos, y que toda vida que no sean humanos exista en su punto ciego. ¿Es extraño? Ayashi Yoshiki intentó escribir los nombres de gatos y perros en el Death Note, pero no tuvo efecto. Esto no es sorprendente. Puede que la Death Note no funcione con otras criaturas que no sean humanos, pero también existe la pequeña posibilidad de que los nombres que los humanos dan a sus mascotas no sean correctos. En el reino de sus verdaderos nombres. César, el chimpancé del zoológico de Miwa, es bastante famoso en la zona debido a su mal carácter. Parecía entender que su verdadero nombre era César. El tiempo pasaba segundo a segundo. Lin Hyasu miró su reloj discretamente. En el instante en que transcurrían los 40 segundos, vio al chimpancé llamado César ponerse de pie de un salto y acariciar frenéticamente a su compañero, haciéndolo rodar hacia un lado para jugar. ¿Seguiría sin tener efecto? Lin Hyasu no se decepcionó. Sonrió, tomó la mano de Aibara Ai y se alejó. Como ser humano, no tiene por qué sentirse decepcionado porque no puede controlar la vida de los animales. Ve allí y mira los pandas rojos. Probablemente te gusten. ¿Por qué crees que me gustaría? Porque recuerdo que Ayumi dijo una vez que parecías querer a los gatitos y cachorritos adorables, ¿verdad? Dijo Lin Hyasu mirándola a los ojos. Lo recuerdo con claridad. Justo ahora, decía que el cerebro tiene un espacio de almacenamiento limitado. Con una sonrisa inconsciente, Aibara Ai siguió a Ayashi Yoshiki hasta el recinto donde estaban los pandas rojos. Cuando llegaron allí, vieron lindos conejitos de cola grande descansando perezosamente al sol o jugando. Un poco cambiado. Como si se sintiera atraída, no pudo evitar detenerse y observar. Parece que hay un programa de alimentación de pago. ¿Quieres probarlo? De acuerdo. Lin Hyasu rara vez vio anticipación en su rostro, normalmente tranquilo. La guió a pagar, y luego cada uno recibió media manzana en rodajas, y el personal los condujo al área de alimentación. Los pandas rojos ya estaban acostumbrados, y al ver a alguien caminando por el pasillo, bajaron ágilmente del tronco del árbol y se acercaron rápidamente. Antes de que Aibara Ai estuviera mentalmente preparada, fue enredada por dos pandas rojos. Uno de los pandas rojos se puso de pie, sosteniéndolo con sus peludas patas delanteras y moviendo rápidamente su nariz negra y húmeda, oliendo obviamente la manzana que tenía en la mano. El dulce olor. Se puso un poco nerviosa cuando se enredó de inmediato, como si no supiera cómo negarse, y subconscientemente arrojó la rodaja de manzana que tenía en la mano. Lo envié. El panda rojo que se puso de pie con su pata libre agarró la rodaja de manzana, pero la dejó caer accidentalmente, por lo que inmediatamente se agachó nuevamente. Ve a usar tus garras para recogerlo, el cabello esponjoso de color rojo fuego brilla con bordes dorados en la luz de fondo, inconscientemente, Wiyuanai extendió la mano y tocó su espalda. El suave tacto de sus manos hizo que sus ojos brillaran. Después de que los sonidos de crujido y crujido de la mordida de la manzana desaparecieron, el panda rojo volvió a girar su mirada hacia la manzana en la mano de Wiyuanai y la agarró para morderla. Date prisa y cógelo. Estás comiendo muy rápido, ¿verdad? Refunfuñó inconscientemente, pero aún así le dio las rodajas de manzana. Una media manzana se puede dividir en 4 trozos, y tras repartirla 2 veces queda vacía. Mientras el panda rojo se deleitaba con la manzana, frotaba con entusiasmo las espaldas de los 2 pandas de cola grande. Llegó la risa de Lin Hyasu. Te ves muy emocionado, ¿quieres comprar uno y llevártelo a casa? ¿Es imposible que un particular se quede con uno? Claro que es imposible. ¿Y entonces qué más dices? Aibara Ai lo miró con esa expresión en sus ojos, pero de repente un trozo de manzana fue metido en su boca. ¿Y qué estás haciendo? Esta manzana parece bastante dulce. Wiyuanai mordió inconscientemente. La jugosa manzana estaba realmente dulce. Los 2 pandas rojos caminaron a su alrededor, su suave pelaje deslizándose bajo su mano. Miraron fijamente la manzana que sostenía. Lin Hyasu está aquí. Lin Hyasu le entregó las rodajas de manzana a Xiao Ai. Los 2 pequeños corrieron y se pegaron a ella nuevamente. Su rostro se sonrojó de alegría. Al verla absorta acariciando al panda rojo, Lin Hyasu se hizo un hueco y sacó su cámara. Clic. El obturador se disparó, capturando su rostro sonriente en ese instante.
Capítulo 496. La elección de Amuro Toru. Entonces regresaré primero, señor Amuro. De acuerdo, tenga cuidado en el camino. Por la tarde, alrededor de las 8. Después de despedirse de Nanatsuki Koshimizu, Toru Amuro fue a sentarse frente a la computadora en su escritorio. La oficina de Kindaichi normalmente termina a las 6 en punto. Sin embargo, la comisión que Amuro Toru manejaba hoy era bastante problemática. Sería demasiado tarde cuando regresara después de ocuparse del incidente. Pensó, decidí registrar la comisión de hoy en el archivo, así que abrí la computadora. Registrar una comisión en el archivo no es tan sencillo como sumar uno al número de comisiones de ese mes. Amuro Toru debe registrarla en su registro de asistencia. Se debe registrar el contenido detallado de la encomienda y su resultado final. Además, también deben registrarse la cuota de encomienda y los gastos de asistencia. Este ya es el 14º encargo de este mes, y hay 8 para US Wii, todos ellos impecablemente terminados. En cuanto a este chico, al mirar el espacio en blanco en la columna de Lin Hyasu en el registro de ese mes, Amuro Toru se quedó sin palabras. Este tipo, últimamente, he estado tomando fotos con una cámara siempre que tengo tiempo. No he aceptado encargos. He apoyado este negocio con mi propio esfuerzo y el de US Wii. Oficina. Aunque entiendo por qué algunos encargos le resultan aburridos y triviales, un registro tan claramente en blanco es demasiado. Ni siquiera un genio puede desperdiciar sus habilidades y talentos de esta manera. Murmurando para sí mismo, justo cuando Toru Amuro estaba a punto de apagar su computadora e irse, un correo electrónico llegó de repente al buzón de correo electrónico de la oficina. Solicitud de comisión. Al ver el título, Toru Amuro interrumpió su recado para salir del trabajo y abrió el correo electrónico. Disculpe la molestia, señor Lin, esta es una solicitud de persona desaparecida. Por favor, ayúdenme a encontrar a la mujer Narioto. Estoy dispuesto a pagar una comisión de 5 millones, de los cuales un depósito de 500.000 se enviará al buzón de su oficina por correo electrónico mañana por la mañana. No hay problema en pedir una comisión por persona desaparecida. Porque la mayoría de las veces, Amuro Toru y Koshimizu Nanatsuki son quienes aceptan los encargos en Kindaichi Office. A veces eligen, ¿debería tomarlo o pasarlo a la agencia de detectives maoríes? Pero cuando vio a la mujer de la foto del correo electrónico, las pupilas de Amuro Toru se encogieron. Sully, era un poco increíble. ¿Qué está sucediendo? Sus pupilas casi temblaron mientras miraba a la mujer de la foto. Con la casa de madera en llamas como fondo, Shirley, con una capucha en la cabeza, sostiene en sus brazos a una niña y mira con severidad a un niño gordo. Parecían estar dando instrucciones y, por lo que parecía, acababan de escapar del fuego que los azotaba. Aunque le temblaba el corazón, Amuro Toru notó de inmediato el anillo en la mano de Shirley. Usó la rueda del ratón para ampliarlo. Los píxeles del anillo ampliado estaban un poco borrosos y tenues. Al ajustar el brillo, Amuro Toru estudió atentamente las palabras. ¿Suzuki Express? Inmediatamente pensó en los recientes movimientos del anciano rico del grupo Suzuki. ¿Pero por qué? Alguien había enviado la foto de Shirley a la agencia con la esperanza de obtener una comisión. En ese momento, Amuro Toru tenía la mente un poco confusa. Shirley, Miyano Shio, es decir, la hija de Miyano Elena. La motivación original de Amuro Toru para convertirse en policía era encontrar a la desaparecida Miyano Elena. Más tarde, tras unirse a la organización como agente encubierto, se enteró de que su ídolo de la infancia, Elena Miyano, ya había muerto, dejando solo se enteró de que sus 2 hijas todavía estaban en la organización, pero no mucho después de eso, se enteró de que Miyano Akemi había muerto y Shue Aili había desertado. Entonces, ¿por qué alguien enviaría fotos de Sully desertora a la oficina de Kindaichi en busca de una comisión? Esto es algo que Toru Amuro no puede entender por mucho que lo intente. Según la información que conocía hasta el momento, Shirley debería estar protegida o supervisada por otra extraña organización. Probablemente esté dando vueltas afuera y todavía lleve puesto el anillo de abordaje del Suzuki Express. No se puede descartar que la organización le esté tendiendo una trampa, Amuro Toru pensó en ello. Nunca ha ocultado que es asistente de detective en la agencia de detectives Kindaichi, así que si esta es la forma en que la organización lo pone a prueba, si es una trampa para la lealtad, pensando en esto, Amuro Toru movió el mouse hacia el botón de eliminar del correo electrónico, pero justo cuando quería presionarlo, a veces me siento un poco conmocionado. Lin Hyasu no debe ver este correo electrónico.
Aunque nunca le habían interesado las comisiones de personas desaparecidas, conocía al niño de la fotografía, por lo que no podía garantizar que lo vería después de ver la foto. Más tarde se negarán a aceptar el encargo. Pero aún era demasiado peligroso dejar que se involucrara en asuntos relacionados con Shirley. Después de dudarlo un rato, Toru Amuro guardó la imagen y luego decidió eliminar el correo electrónico. No puedo correr ese riesgo, él necesita informar este asunto. ¿Y si este incidente fuera en realidad una trampa tendida por la organización para poner a prueba su lealtad? Si toma la decisión equivocada, la organización podría no solo, lo atacarán, y tal vez Lin Hyasu y Yue Shui en la oficina también sufrirán. Él no podía aceptar en absoluto tal cosa. Gracias por tomar fotografías tan claras. Y no es nada. No, esto es muy importante para mí. Por supuesto, Toru Amuro no se atrevió a arriesgarse. Lin Hyasu lo sabía desde el principio. Quizás no enviara la foto de Shirley, pero sin duda le informaría de Bermud que Shirley había reaparecido y que probablemente volvería al escenario. En cuanto a subirse al Suzuki Express, en primer lugar, acababa de llegar a un acuerdo con Bermud y ambas partes se estaban dando algo para demostrar su sinceridad. Primero y segundo, sospecharía que se trataba de una trampa que le había tendido la propia Bermud. Después de todo, él tenía algo sobre Bermud, y dada la personalidad de esa mujer, ella podría querer deshacerse de él. Luego está Shirley, que debería haber estado escondida, pero apareció de repente, inexplicablemente. Una foto también podría ser un disfraz de Belmode. Posó para la foto mientras pescaba. Entonces, tras enterarse de la noticia, Bermud probablemente me llamará. Para demostrarme su sinceridad, y probablemente para librarse de Bourbon, Dim Lim Lim Lim. Dim Lim Lim Lim. Tan pronto como terminó de hablar, sonó el teléfono celular de Lin Hyasu que estaba a su lado. Lo cogió y le echó un vistazo. El contacto era efectivamente Bermud. Las reacciones emocionales de la mayoría de las personas son demasiado predecibles. Ira, tristeza, felicidad, como un programa fijo. Cuando se enfrentan a la emoción respecto a lo que dijo el Dr. Lee, Lin Hyasu en realidad no mintió mucho. Presionó el botón de respuesta. Pussy Kingland se quedó a un lado y escuchó en silencio. Capítulo 497. Esta es la foto autografiada de Yoko Okino que me dio Cointreau tren misterioso, el Suzuki Express. Un Porsche negro circulaba a toda velocidad por la autopista por la noche. Jin, que estaba sentado en el asiento del pasajero, sostenía su teléfono celular en su oído con una mano y cogía la caja de cigarrillos con la otra, pesándola hacia arriba y hacia abajo para sostener el cigarrillo. Es un tren tan llamativo, no creo que Shirley se suba. Ah, por eso podría elegirlo. Ese tren tiene compartimentos independientes. Si quiere irse de canto en secreto sin que la busquemos, ¿no le parece la mejor manera de hacerlo? Párrafo. La voz de Bermud llegó desde el otro extremo del teléfono. Me cuesta creer lo que acabas de decir. Shirley se esconde en las montañas de la prefectura de Gunma. Jin se llevó el cigarrillo a los labios, con tono aún indiferente. No olvides, cuando tratamos con Pisco en el Hotel Beiu, esos asesinos colocaron específicamente el cabello de Sully en mi auto como cebo, e incluso planearon fingir la muerte de Sully. No lo niego, y Borbón, que recibió la información, también tenía esas preocupaciones. Pero ¿y si? Si Shirley realmente estuviera en ese tren, ¿no crees que sería el lugar perfecto para cazar? Jin no respondió inmediatamente. Siguió las palabras de Belmode e imaginó que si esta noticia era cierta, siempre que se pudiera evitar que Shirley bajara del autobús, sería un gran éxito. Es una prisión que funciona como un Mercedes. Si ese es el caso, entonces solo necesitamos intimidarla como si estuviéramos cazando un ciervo, y definitivamente se comportará bien dado su temperamento. Se expuso y se paró frente al arma. Pero por otro lado, si eso fue realmente una trampa preparada por los asesinos, tú y Boca nunca deberían aparecer en ese tren. O ha pasado un tiempo desde que un asesino tuvo a Jin como objetivo. Sin embargo, el molesto recuerdo del asesino que seguía viniendo a su casa en busca de la muerte aún está fresco en la mente de Jin. En su opinión, la información compartida por D era probablemente un gran regalo preparado para él por otra empresa después de haber permanecido en silencio durante mucho tiempo. ¿Sería tan tonto como para caer en la trampa? Ya había caído en una trampa antes, en la lucha por el arca de Noé, así que, naturalmente, no haría algo tan estúpido ahora. Entonces, solo tú y Bourbon, que sois buenos disfrazados, podéis colaros e investigar, ¿es eso lo que queréis decir? Ah, pero hace mucho que no os oigo decir eso.
Escuchar el nombre Shirley en la película me hizo sentir feliz, antes me preocupaba que pudiera sentir alguna extraña simpatía por ella. Tela de lana. No me hagas reír, Jin. Pero tú, últimamente te has esforzado mucho para que Cointreau hable bien delante del jefe. Es muy difícil para ti hacer algo así, ¿será que el dueño de Rum Zan te hace sentir una sensación de crisis? Solo hablo basándome en los hechos. En el momento en que Jin escuchó a Bermud mencionar el ron, su tono se volvió aún más frío. Para observar y confirmar el estado mental de Cointreau, las principales medidas que tomó Jin, además de la terapia de conversación del médico psicólogo, fueron: asignación de tareas rutinarias. Al controlar cómo Cointreau completa la tarea y si obedece las instrucciones, la influencia se limita al alcance inicialmente definido por Jin. Esto es, de hecho, el método más simple y directo. Para alivio de Jin, Cointreau siguió funcionando de manera brillante e impecable. Por el momento, no existe ningún riesgo de que pierda el control. Pero Rum no sabía de dónde había sacado la noticia de que Boss estaba muy preocupado por el estado mental de Cointreau últimamente. Anteriormente había logrado lavarle el cerebro a Curazao. Habló de su experiencia en la transformación de sus pensamientos y dijo que podríamos probar su método. Ese tipo, Jin se sintió triste al pensar en su rostro calculador y sombrío. Rum llevaba mucho tiempo interesado en Cointreau. Si se le diera esta oportunidad, sin duda lo incorporaría al equipo de inteligencia. Ve hacia un lado. De todos modos, sea cierto o no, me pondré en contacto contigo después de que termine la búsqueda. Después de escuchar que la llamada se cortó, Jin guardó su teléfono. Se burló y miró al frente. Shirley, no importaba si era real o falsa en ese misterioso tren, siempre que se colocara una bomba en la vía y se apretara el gatillo a su debido tiempo, si explota, entonces no importa si es el asesino que está tratando de emboscarlo o la verdadera Shirley, todos volarán al cielo. Jin metió rápidamente su cigarrillo en el cenicero del coche y de repente vio algo parecido a una carta en el compartimento de pasajeros. ¿Qué es esto?, preguntó. Es una foto firmada de Yoko Okino que me dio Cointreau. La expresión de Vodka se tensó al verlo y rápidamente explicó. Como estaba sentado en el lado del pasajero hace un momento, lo puse ahí. Cuando vuelva más tarde, lo haré. Me lo llevaré. Bufido a pesar de la explicación de Vodka, Jin ya había abierto la carta y la había inspeccionado, confirmando que en realidad era solo una firma trivial. Se burló, guardó la firma en el sobre y lo guardó donde pertenecía. No se molestó en juzgar la afición de su hermano menor. Al otro lado, en una suite de lujo de un hotel, Bermud, envuelta únicamente en una toalla de baño, controló su teléfono para regresar a la interfaz principal, y luego todavía no hay información nueva en la página de SMS. Bourbon ya había informado a Cointreau sobre el descubrimiento de la foto por parte de Shirley, pero solo respondieron con un ok y ninguna otra instrucción. ¿Qué carajo quieres hacer ese hombre? Hasta el día de hoy, Shirley sigue siendo objeto de su odio. Si existe la posibilidad de matarla, Bermud, por supuesto, está dispuesto a hacerlo. Pero el problema es que Cointreau se interpone en su camino, si se atreve a atacar a Shirley, él podría tomar represalias sin que nadie se dé cuenta. ¿Pero qué hará exactamente con este incidente? Ocultó a la encogida Sully y le impidió subir al tren. ¿O intentó replicar la operación en el Hotel Bayou para ayudarla? ¿Una muerte completamente falsa? Después de todo, esta vez es improbable que Jin aparezca en el tren. Con los medios de Cointreau, hay cierta probabilidad de que tenga éxito si él quiere. Logro. Desde que descubrió que Shirley en realidad se había estado encogiendo y escondiendo junto a Jundu, Bermud supo que algo andaba mal con la identidad de Lin Hyasu. Él no es simplemente un traidor a la organización. Logró que la organización creyera erróneamente que Shirley había sido secuestrada y ocultada por otra organización. La razón principal fue el vino. El momento en que un asesino tendió una emboscada a Jin en la azotea de la tienda. ¿O Cointreau está relacionado con otra organización? A juzgar por el hecho de que puede llevar a cabo las tareas que le asigna la organización sin dudarlo, lo más probable es que no sea un agente del FBI. Ann es un agente encubierto que se ha infiltrado en la organización, es precisamente por eso que Bermud piensa que es un tipo aún más peligroso que el peligro. Capítulo 498. Moriarty. La estación de Tokio fue recientemente renovada y remodelada con un estilo retro-victoriano. La torre cuadrada del reloj y el pórtico arqueado crean una apariencia clásica y simétrica, mientras que el interior está repleto de andenes modernos, y hay un tren estacionado en uno de ellos.
El tren de vapor también es de estilo retro pero completamente nuevo. ¡Guau, qué pasada! Es la primera vez que veo una locomotora de vapor. Yo también. En serio, es completamente diferente a los trenes que tenemos ahora. Varios niños gritaron emocionados frente a la claridad. Pero eso es solo el exterior. Por dentro, es una locomotora equipada con un motor diésel de última generación. Conan explicó. A Koji Magenta y a los demás niños no les importó que arruinara la diversión. Yoshida Ayumi miró a Yashi Yoshiki, que estaba detrás de ellos, y preguntó en voz alta. Hermano Yoshiki, ¿es esta también la primera vez que ves este tipo de tren de vapor? No, ¿no viste un tren de vapor como este cuando jugabas a Cocoon? Era aún más anticuado. En ese momento, Lin Hyasu recuperó el sentido y dijo con una sonrisa. Ah, olvidé que no parecías apegarte a eso. Sí, todos fueron eliminados antes de eso. Tengo muchas ganas de volver a jugar ese juego. Oye, ¿por qué la empresa que desarrolló el capullo no se mueve ahora? La atención de los niños se desvió inmediatamente del tren de vapor al juego virtual que habían jugado antes. La compañía Sindor, que originalmente planeaba vender el capullo, estaba sumida en el caos tras la muerte de su presidente, Thomas Sindor. Es un desastre. Se dice que se produjeron una serie de luchas de poder, saqueos y asedios muy feos en el mercado de valores. En tan solo unos meses, la empresa líder en la industria de té colapsó, la bodega estuvo involucrada en esto. Lin Hyasu incluso sabía que casi todo el dinero para el desarrollo se destinó a la bodega. De todos modos, hay precedentes de este tipo de juegos. Aunque no podamos jugarlos ahora, siempre habrá alguno en el futuro. Lin Hyasu sonrió y los consoló. Luego miró a Suzuki Sonoko, que estaba a su lado, y dijo con una sonrisa. Si no funciona, por favor, pídanle a la hermana Sonoko que la deje, invirtamos dinero para construir uno. ¿En serio? Sonoko-ne, ¿está bien? ¿Me consideraste como el objeto de tu deseo? Ante las miradas ardientes de los niños, Suzuki Sonoko dijo algo sin palabras, luego miró a Lin Hyasu y se rió. Hermano Hyasu, piensas demasiado bien de mí. Lin Hyasu le devolvió la sonrisa. Al ver la mirada emocionada de Suzuki Sonoko ante la sonrisa del apuesto chico, Conan miró a Lin Hyasu y rió entre dientes. Jeje, Mori. Artie. Es una lástima que no seas Sherlock Holmes. Lin Hyasu respondió con una sonrisa. Miró el anillo en su mano y no pudo evitar acariciarlo suavemente. Varios niños también miraban la hora con impaciencia en el andén. ¡Qué emoción! Pronto podremos subir al tren. Tienen que agradecerme por prepararles un buen lugar. Xuanzi los miró con las manos en las caderas. Tras la respuesta, toda la persona volvió a sentirse orgullosa. Sin embargo, aunque es un buen asiento, sigue siendo diferente de nuestro vagón de primera clase más lujoso y brillante. Por cierto, Sonoko, ese vagón de primera clase que mencionaste es al que Kid apuntaba cuando lanzó su advertencia la última vez. Así es. Aunque este tren de lujo solo circula una vez al año, el tío Hiroji ordenó específicamente que circulara una vez este año. Anunció que exhibiría gemas extremadamente preciosas durante este viaje, y es por eso que atrajo a Kaito Kid y jejeje. Suzuki Sonoko siempre se emociona al hablar de Kaito Kid. Su nivel de ninfomanía ha aumentado considerablemente desde que conoció a Yashi Yoshiki. Pero aún admira la serenidad de Kaito Kid cada vez que aparece, aunque a veces Yoshiki le dé vergüenza. Sí. Para mí, los razonamientos que ocurren en el tren son en realidad más interesantes que ese ladrón. Se oyó una voz un tanto masculina. Varias personas se fijaron y descubrieron que era Masumi Sera, quien apareció con un sombrero de pescador. Xiaolan y los demás se sorprendieron un poco por su aparición, y este último dijo que, como detective, sin duda tomaría este tren. Este tren de vapor, que lo ha interpretado en Asesinato en el Expreso de Oriente de principio a fin, por supuesto, incluirá actividades relacionadas con el razonamiento. Primero, el organizador seleccionará al azar al criminal y a la víctima entre los pasajeros. Cuando ocurra el incidente, los demás pasajeros serán responsables de interpretar el papel de, jugando el papel de detective, debes encontrar al criminal antes de llegar al destino final. El señor Lin también lo espera con ansias, ¿verdad? Shilian Zenchun miró a Lin Hyasu con una expresión ansiosa en su rostro. Realmente quiero competir contigo. Por cierto, ¿tus asistentes, no viniste? En cuanto a la oficina, parece que soy la única aquí, respondió Lin Hyasu a su pregunta. De hecho, me interesan mucho los rompecabezas de trenes. ¿Verdad? Ah, pero no está aquí el señor Maori. Ella miró a su alrededor pero no vio a Kogoro Mouri.
Solo entonces Xiaolan descubrió que su padre había desaparecido. Cuando finalmente encontraron a Maori Kogoro, lo vieron presumiendo delante de otros pasajeros. Siento haberme llevado su vagón de lujo favorito. Mi hija es amiga del dueño de este tren, pero todos están en este tren, así que pueden estar tranquilos. No importa qué extraños eventos ocurran en el tren, mientras el famoso detective Ma Olivo, esté aquí, mientras Lan esté aquí, definitivamente sacaremos a la luz toda la verdad. Resulta que el tío Maori puede leer libros. Lin Hyasu se sorprendió mucho cuando escuchó su extraño nombre autoproclamado. El nombre autoproclamado de Kogoro Mouri sigue siendo una referencia al protagonista de su novela Asesinato en el Orient Express, el detective Hércules Poirot. Sin embargo, lo que sorprendió a Maori Kogoro fue que cuando apareció y le habló, las caras de los pasajeros frente a él cambiaron, ella lo miró con una expresión nerviosa y alerta. Como todos querían tomarse una foto grupal antes de irse, Xiaolan rápidamente fue a detenerlo. Sera Masumi también la siguió. Lin Hyasu bajó la cabeza y vio que con una máscara, se apartó de la mirada de Sera Masumi y se puso la capucha. ¿Qué pasa? Nada. Es raro que salgamos a jugar, pero te resfriaste. Lin Hyasu le tocó la cabeza, sonrió, se puso en cuclillas y agitó la cámara que había sacado. Estaba planeando tomar algunas fotos memorables para ti. Lea la foto. Aunque esté resfriado, no significa que no pueda disparar. Lin Hyasu sonrió y se frotó la cabeza. Capítulo 499. No te preocupes, lo he planeado todo. Clam, 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 los pasajeros del tren de vapor oyeron primero la leve vibración de los rieles, y luego un largo silbido de la locomotora. Cuando el tren moderno de la vía contigua pasó como un dragón lanzadera, una nube de humo blanco emergió de la chimenea del tren de vapor negro. La alta presión generada por la ebullición de decenas de toneladas de agua fría en la caldera provocó que el vástago del pistón comenzara a moverse hacia adelante y hacia atrás, y luego empujó la rueda de transmisión para morder el hierro. La pista comienza a girar. Así es como se siente viajar en tren. Es increíble. Ran, sentado en el lujoso compartimento, se sorprendió un poco. Se siente completamente diferente a los trenes modernos a los que estoy acostumbrado. Suzuki Sonoko, el anfitrión, también lo consideró una experiencia muy novedosa. Lin Hyasu también fue invitado a esta lujosa caja. Miró la plataforma exterior del vagón, que se alejaba lentamente y se movía cada vez más rápido, se giró y sonrió. Sí, de repente lo entiendo. ¿Por qué existe este grupo de aficionados al ferrocarril? ¿Aficionado al ferrocarril? Sí. Con el paso del tiempo, los diversos trenes antiguos que antaño sirvieron como principal medio de transporte han cobrado sentido histórico. Algunos no se han retirado, pero se han convertido en destinos turísticos, explicó Ayashi Yoshiki. Parece que hay un tren especial en el este de Hokkaido que solo opera durante la temporada de nieve. Me encantaría subirme. Imagínense el denso humo negro y los silbatos, la locomotora de vapor retro y los vagones corriendo a través de la nieve y el hielo. Es como un poema paisajístico de galopar a través del campo de nieve blanca en invierno. Después de que Lin Hyasu describió brevemente la escena, las dos chicas inmediatamente parecieron expectantes. Tengo muchas ganas de ir. Tengo muchas ganas de vivirlo al menos una vez. Entonces, vayamos juntos cuando podamos. Lin Hyasu dijo con una sonrisa. En este momento, toc, 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 se escuchó un golpe repentino en la puerta cerrada. Xiaolan se quedó atónita por un momento, y cuando fue a abrir la puerta, no vio a nadie afuera. Pero un sobre muy visible cayó al suelo. Ella lo recogió y regresó a la habitación. ¿Quién es? Xiaolan. No vi a nadie, solo había una carta en el suelo, dijo Xiaolan mientras abría el sobre y llevaba la carta a la mesa. Felicitaciones, has sido seleccionado para servir como cómplice. En el compartimento B del vagón 7, te espera un pasajero que se hace pasar por la víctima. Para que los acertijos de este viaje sean más interesantes, por favor actúe como cómplice e intercambie habitaciones con él. Tras leer la carta, Yuanzi no pudo evitar quejarse. ¿Qué? Estamos en el vagón más lujoso y tenemos que cambiar al número 7. Vaya al carruaje. No se puede evitar, ya que me eligieron, y es muy divertido así, Sonoko. Xiaolan lo persuadió con una sonrisa. Este tren cuenta con 8 vagones, de los cuales el vagón 8 es el más lujoso y confortable. Aunque el vagón número 7 al que les pidieron que transbordaran en la carta también era bueno, comparado con este lugar, era como la diferencia entre primera clase y clase ejecutiva.
Los tres se levantaron rápidamente y se dirigieron al vagón 7. En la sección B del vagón 7 había un hombre de mediana edad llamado Muroa Shietsuto, que era bastante gordo y tenía un pequeño bigote en la barbilla. Cuando vio que venían varias personas, inmediatamente sonrió y levantó la carta que tenía en la mano. Gracias por su cooperación, pero nunca pensé que sería la víctima. Por cierto, ¿dónde está el señor Maori Kogoro? No sé a dónde fue a pasar el rato. Quizás fue al vagón comedor a beber. Cuando Xiaolan dijo esto, su rostro parecía un poco insatisfecho. La persona del otro lado se rió. Perfecto, dijo, mirando a Ayashi Yoshiki. Señor Ayashi, me da un poco de vergüenza, pero el organizador me dijo que esperan que usted y el señor Maori sean los comentaristas finales de este juego de rompecabezas. Así que nos gustaría que esperaran en el vagón comedor con el señor Maori durante el juego. ¿Qué te parece esto? Me interesa mucho el juego misterioso de este tren. Al fin y al cabo, todos somos aficionados al misterio. No podemos compararnos con los detectives profesionales. Muroa Shietsuto dijo con una sonrisa irónica. En ese momento, parecía que Ayashi Yoshiki no era apto para participar. Así que no tuvo más remedio que asentir con una sonrisa. Justo cuando Muroa Shietsuto se disponía a subir al octavo vagón, apareció Serama Sumi. Ella estaba muy interesada en la conversación sobre el rompecabezas y de inmediato se unió con una sonrisa para experimentar la sensación de ser cómplice. Lin Hyasu no fue al vagón comedor. Simplemente envió un mensaje de texto a Maori Kogoro para informarle que el organizador esperaba que ambos pudieran quedarse allí. Nos alojamos en el vagón número 7. Mientras no participe en este juego, no debería importar si estoy en el vagón restaurante o no, ¿no? Además, ser cómplice es divertido. Lin Hyasu dijo esto y se rió. Hermano Hyasu, seguramente quieres ser el asesino en lugar del cómplice, ¿verdad? Dijo Xiaolan con una sonrisa. Sí. Serama Sumi se sorprendió un poco al oír esto. Sonoko y Ran recordaron entonces la vez que Ayashi Yoshiki se hizo pasar por Moriarty en el juego para engañarlas. En ese momento, pensé que realmente era un NPC en el juego, porque era muy subversivo ver el rostro de Hyasu-san diciendo esas líneas. ¿Eso significa que la actuación del señor Lin es muy buena? Masumi Sera miró a Ayashi Yoshiki con interés. Tal vez tengo un poco de talento, aunque no es tan bueno como Conan, Hattori Eiji y otros. Sera Masumi también es un tipo duro, a menudo crea la clave puerta espiritual. Cuando dices Flash, no vale la pena darle a un tipo como ese la impresión de que tienes buenas habilidades de actuación. Muchas veces los detalles determinan el éxito o el fracaso. Lin Hyasu, que comprendió esto, agregó. Pero eso fue en realidad el resultado de mis largas horas de práctica frente al espejo. Después de completar el guión del juego, practiqué duro en casa durante mucho tiempo. ¿Qué? El hermano Hyasu solo intenta engañar a todos, jaja. Mientras charlaban y reían, de repente alguien llamó a la puerta de la habitación donde estaban Conan y los demás. Después de que Conan salió, tampoco vio a nadie en el pasillo exterior, solo vio una carta tirada en el suelo. Felicitaciones. Has sido elegido para desempeñar el papel de detective. En 10 minutos ocurrirá un caso en la sala B del vagón 7. Por favor, realice una búsqueda. Al mirar el contenido de la carta, Conan se sintió un poco extraño. Este vagón, basado en la novela Asesinato en el Orient Express, debería ser un lugar donde todos los pasajeros puedan participar en el juego como detectives. ¿Por qué está especialmente diseñado para? Déjales esta carta. Sin embargo, los hijos de los Detective Boys estaban muy emocionados cuando vieron el contenido de la carta y participaron con entusiasmo en el proyecto. Hay un diseño bastante problemático en este tren, es decir, los vagones del tren no están numerados para indicar qué vagón es, por lo que es difícil encontrarlos. Un poco de problema. Pero finalmente llegaron a la escena a tiempo, justo antes del plazo de 10 minutos, y presenciaron al asesino disparando a Muroa Shietsuto y huyendo rápidamente, creyendo que era un juego, lo persiguieron con entusiasmo. Tras perseguirlo por varios carruajes, perdieron el rastro del asesino. En ese momento, un asistente del tren vio a Conan y sus amigos que parecían estar perdidos en el pasillo y dijo: Niños, es mejor que regreses primero a tu compartimento, porque usaremos el intercomunicador para anunciar el contenido de este misterioso rompecabezas a todos más tarde. Sus palabras sobresaltaron al grupo de niños. Tras escuchar al revisor explicar que el juego no comenzaría hasta que el tren llevara 1 hora en marcha, se dio cuenta de inmediato de que algo andaba mal y corrió rápidamente hacia el infractor. Vaya a la escena del crimen para verificar la situación.
Aya Ibara, que llevaba una máscara, estaba a punto de seguirlo, pero en ese momento, una figura que salía del siguiente auto le puso los pelos de punta. Un escalofrío recorrió su cuerpo, dejándola congelada en el lugar. Por el rabillo del ojo vio pasar lentamente un hombre vestido de negro. La gente de la organización sentía las piernas débiles. No fue hasta que Ayumi la instó y el hombre desapareció que despertó y lo siguió. Conan corrió rápidamente en la dirección de donde vino. Como los vagones del tren no tenían número de serie, pasó corriendo 2 vagones y encontró la habitación B. Empujó la puerta y descubrió que ese vagón era el número 6. Compartimiento. El vagón 7 era el siguiente. Corrió al siguiente vagón y abrió la puerta, solo para encontrar a Sonoko, Xiaolan y Lin Jiasu tomando el té de la tarde. Mocoso, ¿no deberías al menos llamar antes de entrar a la habitación de alguien? Ah, bueno, este debería ser el auto número 7, ¿verdad? Conan estaba un poco inseguro. Porque recordó que antes de subir al tren, Sonoko dijo que esta vez se sentarían en el vagón más lujoso, el número 8. Ah. Sonoko tenía una expresión extraña en el rostro. ¿Será Masumi, quien estaba interesada en ser cómplice? También rió. ¿De qué estás hablando? Este es el auto número 8. Acabo de llegar. Esta habitación es para divertirse. Conan quedó atónito. Regresó con algunos niños para revisar el auto número 6, luego corrió al auto número 7 y le abrieron la puerta. En ese momento, las personas que se vieron todavía eran Yuanzi, Lin Jiasu y otros que afirmaban estar en el auto número 8. Bueno, después de hacerle esta broma a un niño una vez, probablemente lo descubra. Las palabras de Lin Jiasu impidieron que Conan revelara el misterio. Sin embargo, confirmó el contenido de la carta que Lin Jiasu y los demás habían recibido. En ese momento, Shilian Zhenchun se acercó a Wei Yuan y se agachó. Tú eres el niño llamado Wei Yuan, ¿verdad? He estado buscando una oportunidad para quiero hablar contigo amablemente. Ella se acercó mucho, sus ojos se posaron en Wei Yuan, y sus ojos no parecían como si estuviera mirando a un niño, sino más bien como si estuviera evaluando a alguien. Bueno, Aibara Ai estaba tan asustada que retrocedió. Acababa de notar la presencia de los miembros de la organización en el vagón número 6, y ahora no pudo evitar mirar a Sera Masumi, quien la observaba atentamente con horror. Esta persona, aunque no tiene el aura de una organización, parece un poco peligroso. Ella no se atrevía a respirar. Sera Masumi la observaba. Con el ejemplo de su propia madre, Akaimeri, la condición de Aibara Ai no es rara a sus ojos. Además, realmente se parecen. A excepción del color del pelo y de los ojos, todo lo demás parece exactamente como si hubiera sido hecho en el mismo molde. La estrategia que Akaimeri le dio a Sera Masumi fue poner a prueba a Conan y a Aibara Ai, especialmente para obtener algo de esta última que el antídoto para recuperar la forma original. Lin Jiasu se acercó en ese momento. Este niño está resfriado. Ten cuidado de no acercarte demasiado, o podría contagiarte. ¿De verdad te resfriaste? Eso es muy malo. Sera Masumi sonrió y se puso de pie. Lin Jiasu acarició suavemente la cabeza de Weara Ai. Después de que Conan dijera que podrían haber encontrado un caso de asesinato, Sonoko y los demás también sintieron que algo andaba mal, por lo que se prepararon para ir al 8º vagón. Verifique la situación en la habitación B. Lin Jiasu deliberadamente se quedó atrás con Xiao Ai. Pero, pareces muy infeliz. Y hay gente organizada en este tren. Uibara Ai lo miró con horror y dificultad. Este tren no se detendrá hasta llegar a la estación terminal, lo que significa que ella no puede bajarse a este tren de ninguna manera. Auto. Yo sé eso. ¿Sabes? Sí. Lin Jiasu respondió suavemente. Este incidente es bastante diferente de la trama original. Primero, Toru Amuro se enteró de la existencia de Sherry por un correo electrónico enviado a la oficina de Kindaichi. Sin embargo, en la novela original, Toru Amuro abrió en secreto una computadora en la agencia de detectives Mori para investigar y vio el vídeo de Sherry enviado por Genta Kojima, pero mientras miraba la información, Shuichi Akai, quien estaba disfrazado de Subaru Okiya, hackeó su computadora y borró el vídeo. Esto llevó a Akai Shuichi a saber que Bourbon se había infiltrado en la agencia de detectives maoríes y se había enterado de la información de Shirley, y también distribuyó esta información lo compartió con Conan, pidiéndole que se preparara con antelación e invitara a su madre, Kudo Yukiko, al tren para ocuparse de este incidente. Pero ahora sin Akai Shuichi, Conan no tiene forma de saber que la organización ha apuntado a Wei Yuan Ai, lo que también provocó que Kudo Yukiko no estuviera presente. Campo. Lo único que necesita resolver ahora es el caso que acaba de ocurrir.
No te preocupes, lo he planeado todo. Lin Hyasu tocó suavemente la cabeza de Weara Ai. Pero, por si acaso, dame el antídoto temporal que tienes. Tú, dada tu personalidad, podrías perder los estribos de repente bajo presión y querer sacrificarte, así que dame el antídoto para que lo guarde. Lin Hyasu la miró y reiteró muy seriamente. Su hermoso rostro mirándola de esta manera hizo que Wei Yuanai olvidara un poco el miedo que acababa de sentir en el sexto vagón, bajó la cabeza y dijo. Él asintió, sacó la pequeña caja que contenía el antídoto temporal y se la entregó a Lin Hyasu. Este último sonrió después de tomarlo. Un antídoto temporal, lo conseguí. Aunque Lin Hyasu no lo necesitaba por ahora, era como el H4869. Aunque no era necesario, era indispensable. ¿Qué quieres hacer? Mentir. Lin Hyasu se llevó el dedo índice a los labios e hizo un gesto de silencio, luego dijo con una sonrisa. Déjamelo todo a mí esta vez. Solo tienes que ser un buen chico con un resfriado. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo, por favor apóyenme en mi segundo canal, Novelcrack 2 y en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela. Si tienen alguna novela en especial que quieran escuchar, me lo dejan en los comentarios para estar atento, nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.